tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto luto, pan negro y mercado negro, todo sube por minutos. Y eso que se llama Salvador, la prepotencia del JAP, el sectarismo del CUP y el matonaje del CAP nos tiene sin ver la luz. El pueblo ya se cansó, la mentira lo aburrió, ya que el cambio de patrón no es revolución. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama Salvador. Los capaces son cesantes, hoy reinan los ignorantes, se engaña con gran desplante, y eso que se llama Salvador. La prepotencia del JAP, el sectarismo del CUP y el matonaje del CAP nos tiene sin ver la luz. El pueblo ya se cansó, la mentira lo aburrió, ya que el cambio de patrón no es revolución. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama Salvador. La democracia cristiana dará su respuesta en marzo, se escuchará fuerte el llanto, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador. Muy buenas tardes a todos los que están llegando al chat, a los que lo van a ver en diferido. El día de hoy tenemos otro programa especial, bien interesante, más relacionado con la historia en este caso. El viejo Historia, yo le propuse que viniera acá, él me había extendido también la oportunidad de poder conversar este tema, porque es importante. Yo, a pesar de que soy una persona que nació en el año 70 y tenía 3 años cuando ocurrió todo esto, tengo muy vagos recuerdos de esa época y es bueno recordar estos temas porque los están tratando de borrar. Para mí me parece importante que un historiador o un profesor de historia nos pueda contar a ciencia cierta cómo fueron las cosas que estaban ocurriendo, cómo fueron los hechos que ocurrieron en esa época y por qué pasó lo que pasó en nuestro país y por qué es importante no olvidar ciertos hitos históricos. Entonces, sin más preámbulo, voy a darle la bienvenida al viejo de historia. ¿Cómo está, viejo de historia, profesor? Bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, agradecida porque yo sé que ha estado todo el día trabajando, así que agradezco este pequeño espacio que me ha dado de su tiempo cuando debería estar descansando la garganta después de haber hecho tantos directos el día de hoy. No, para nada. La cuestión de la historia da igual. Da igual cuánto esfuerce la garganta, lo que importa es el trabajo que estemos haciendo por ello. Así que, aunque se me desgaste la garganta, estaré hablando todo lo que sea posible para defender la historia de nuestro país y luchar contra las mentiras de esta gente. Uh-huh. Y bueno, y el tema del opio justamente vi que lo estabas abordando en tu canal, lo sigues abordando en tu canal, estás haciéndolo por partes, bien didácticamente, hablando de diferentes momentos. Has leído también libros y también algunos diarios de la época, has ido haciendo una revisión completa. Quizás yo creo que es como, podría ser una gran documentación audiovisual para las futuras generaciones, por el hecho de que de repente uno no encuentra tanta información y actualmente mucha gente está haciendo desaparecer esta información y también incluso quiere negar esa parte de la historia y hacer ver que las cosas parten más o menos de 73 en adelante. Entonces, en tu visión como profesor de historia, como historiador, ¿es importante en la historia de los países no negar ninguna parte de su historia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, del momento que existe una parte que busca negar algo, ya existe un problema con la misma historia. Está negando todo lo que aconteció en ese pueblo y está negando incluso su propio futuro, como lo dice Spengler, su propio devenir. Entonces, en este caso, lo que pasa con la historia de Chile de 1970 hasta 1990 es que se niega una parte de la historia y por otro lado se miente o se sobreexagera la otra parte de la historia. Esa es la cuestión en la que estamos viviendo nosotros. Porque el periodo de la Unidad Popular,
al momento de estudiarlo, es el primer periodo más falaz de la historia contada por los historiadores. El primero. El segundo más falaz es la cuestión de la independencia de Chile, pero el primero es la cuestión de la unidad popular. Porque claramente, desde el año 90 en adelante, la Academia de Historia, o también como se dice, el establishment, o como quieran llamarlo, ha postulado una visión bien parcial y bien buenista con las posiciones históricas de izquierda de cómo se vivió el proceso de la unidad popular. Y no existe un disenso. Existe, claro, libros de historiadores, pero, o de cronistas o de políticos, pero son sumamente escasos y no los conoce nadie. Por eso, a mí me costó un montón, pero realmente un montón conseguirlo. Encontré varios por Mercado Libre, bastante caro, y prácticamente no se encuentra ninguno de ellos. Y ellos entregan una información que uno no encontraría en Wikipedia, porque obviamente es la cuestión que todos van a ver, o lo dicen en la tele, o lo que dicen los mismos profesores de historia o la misma gente, porque la misma gente ha comprado. Puede ser por ignorancia, puede ser por cuestiones políticas o simplemente por lo que dice la masa, esta historia falaz del periodo del UP. Ahí me llama la atención una cosa, porque tú dices, cuesta encontrar información. Yo la otra vez vi que estabas hablando con don Hermógenes y tenías una cantidad de imágenes que yo dije, qué difícil encontrar esto, porque yo buscaba en la internet, por ejemplo, imágenes de la UP y salían cosas como, entre comillas, que eran como más a favor de, pero Claro. no mostraban, por ejemplo, el casoroleo, más allá de que salía como un titular chiquitito, así, de las mujeres con las cacerolas golpeándolas en la calle, que había sido una de las marchas más masivas acá en Chile en esa época. Y yo traté de buscar información y sabes que no había nada. Yo te comentaba de Antonieta Machel hace un momento y buscaba sobre ella, tampoco sale mucha información. Entonces, hay cosas que pasaron en ese tiempo que se han querido borrar o se han querido sacar como para limpiar la imagen del gobierno de Salvador Allende. Entonces, y claro, porque todos dicen, todos le echan la culpa a Pinochet de que hizo esto, otro. ¿Te fijas? Yo algo bueno que recuerdo es que en la época cuando yo viví con el gobierno de Pinochet, fue que por lo menos teníamos una gran seguridad en el país. Tú podías salir a jugar y volvías. No había rejas en las casas. Algunos van a decir, sí, pero yo perdí a mi padre. Sí, de repente han ocurrido casos que sí, que eran personas que no estaban involucradas en eso y también resultaron, digamos, digamos por alguna situación que fallecieron y todo eso. Pero viendo la generalidad y viendo que quienes estaban ahí obviamente haciendo actos terroristas son personas que se pasaron por sobre la ley y por sobre los derechos del resto de las personas. Entonces hay que verlo así objetivamente. Puede sonar un poquitito duro, puede sonar un poquitito así como, bueno, y los derechos humanos de sí, pero hay una diferencia. ¿Qué pasa con los derechos humanos de personas que tenían terrenos y se les quitaron violentamente su trabajo y esfuerzo toda la vida? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Antonieta Machel, que la violaron en masa? Nadie hizo nada por ella, por resarcirla, y tienen en cambio al que fue uno de los perpetradores, que era el comandante Pepe, una escultura en honor a él, cuando era un terrorista y más encima un violador. Entonces, ¿cómo hacerlo? Porque la gente todavía tiene como la herida abierta. Si te das cuenta, estos 50 años que se están cumpliendo están tratando de usarlos como para separar de nuevo a la gente. Pero hay personas que se están dando cuenta que no es así, que hay que mirar la historia de repente con cierta distancia. ¿Cómo lo ves tú? Mira, es una cuestión bastante compleja, la cuestión de la unidad popular. Como ya dije, los políticos lo han sabido utilizar bastante bien, obviamente los políticos de izquierda, la han sabido utilizar bastante bien para llegar a fines, obviamente, políticos, ¿ya? Pero el punto es la complejidad, como usted decía, la complejidad de encontrar información, porque si bien cuando yo me armé el canal de YouTube, mucha gente empezó a pedirme la cuestión de que hiciese algo de la Unidad Popular y yo tenía propuesto hacer un documental. Y después dije, no, ¿saben qué? Voy a hacer una cuestión formato video. Yo pretendo que con todos los videos de la Unidad Popular que saque, haga mínimo unas 10 horas de material. O sea, no hay ningún documental en Chile que tenga 10 horas de material de la Unidad Popular. Yo espero que mi canal los tenga, así en puros videos, sin contar los directos con don Hermógenes y directos misceláneos acerca de esto. Con respecto a la información, es brutalmente complicada,
¿ya? Porque las bibliotecas, incluso cuando uno va a buscar material de este estilo, te miran de una forma bastante peculiar. No es como que uno diga, oh, ¿saben qué? Préstame el diario El Mercurio del año 1956. Cuando uno va y le pide a esta persona diario, no sé, pues el Mercurio 1973, al tiro te queda mirando de una forma extraña. Incluso me voy a reservar el nombre, pero en una biblioteca de la región de Valparaíso, mágicamente las colecciones del Mercurio de 1970 a 1973 ya no existen. Ya no existen. No existen. Pregunten qué pasó, porque antes los tenían digitalizados, ¿ya? Pero mágicamente ahora ya no están digitalizadas. Y entonces uno espera el de papel. Tampoco las tienen disponibles. Y entonces, ¿qué pasó con ese material? ¿Quién Lo lo mismo tiene? con el diario La Segunda, claro. El diario La Segunda también, cercano a la derecha, no hay nada. El diario La Tribuna, un par de meses. Entonces uno tiene que estar recopilando diarios anexos o diarios secundarios, diarios regionales. En la Biblioteca Nacional, uno encuentra más material, pero es más complicado sacarlo. ¿Por qué? Entonces, no, porque a mí me gusta más el formato de papel, más que el formato digital en No, cinta sí, que tienen ellos. Prefiero el obviamente. formato papel. Y ponen trabas, ponen complicaciones de repente. Incluso en esta biblioteca en Valparaíso tuve algunas problemáticas con algún fulano por ahí que estaba jodiendo. ¿Por qué? Porque parece que el tipo vio las intenciones mías po, de sacar información, porque veía Ah, solamente, claro, él veía como yo tomaba fotos de las cuestiones así como Allende es acusado constitucionalmente, Allende, y entonces me quedaba mirando así como diciendo, oh, ¿te este estuvo tipo está vigilando sacando. todo el rato? Sí, Oh, qué sí, atroz. sí, Es no, si no decir, está. zurdo infiltrado. Ah. Lo más probable, pero la cuestión de la información es muy complicada. Y peor aún los libros, como yo le decía. Mire, yo creo, y esto ha sido gracias a la gente del canal y obviamente gracias a mi pega, porque también me lo he costeado yo, los libros que he comprado, que han sido como 17 libros, Ujú. gracias a los aportes del canal y gracias a la pega mía. Y de esos 17 libros hay una cantidad de información que ustedes no van a encontrar en los diarios, porque son las crónicas de los mismos políticos de la Ah, época. buenísimo. Imagínense este libro, El último día de Allende, que habla qué estaba haciendo Allende el 10 de septiembre. En Mm. resumen, Allende estaba en una orgía, según lo que cuenta este hombre. Un Y político. claro, claro, Bossard. Uh, Y porque incluso, y se puede confirmar que en Tomás Moro, cuando llega, es bombardeado y ya Allende está muerto y todo eso, y llega el abogado Saldívar, encuentran una cantidad de alcohol gigantesca, encuentran armas y encuentran también una cantidad de material pornográfico de alto nivel ahí en ah, Tomás Moro. Entonces, chu, qué entonces están, interesante eso. No tenía ni. Mira, el otro día, voy a hacer un paréntesis. El otro día estaba, no sé por qué llegué, de repente te has fijado que uno encuentra videos que no sabe por qué llegan a tu. claro, Te lo sugieren. Y de repente encontré uno que era como. No me puedo acordar en este momento, lo dejé guardado por ahí en el historial. Pero era. Mostraban esto donde golpea el monito, el de la sombrerería. No sé si lo sí, ubicas tú. sí, Ya. Esa sombrerería todavía existe. Entonces hablaban de la historia de esta sombrerería y de repente uno de los personajes que están entrevistando dijo, bueno, ¿cuál fue su mejor momento de la vida? Y dijo, cuando vino el presidente Salvador Allende. Y dije, ¿qué onda? Y puse atención así. Y dijo, no, porque compró 17 sombreros o algo así, que eran carísimos, porque sí, decía, es que voy a ir a ver a Fidel y vamos a tener las tremendas fiestas y las tremendas minas. Y dije, ay. Es decir, y lo contaba como que entretenido, ¿cachai? Entonces dije, mira, se gastaba plata de nosotros, de los que estaban en esa época, en sombrero para darse un buen viaje y pasarlo bien allá con Castro. claro, pero Viviana, mire, Y nadie le ponía eh, atención a lo que estaba contando, pero bueno, no, voy a buscar ese no, video y después te lo voy a tratar de conseguir. mire Estaba muy Viviana, bueno. sí, hay unas anécdotas muy buenas con respecto a Allende y sus fiestas, porque no le decían bueno para el trago por nada, pues. En el año 72, por ahí en julio, hubo un gran paro del mundo médico, ¿ya? Un paro médico general. Entonces, obviamente,
Esto aparece en el libro Memorias secretas de Patria y Libertad de Manuel Fuentes Wendling. Muy bueno el libro, lo leí en el canal. Y entonces aquí este hombre dice, porque logró intervenir las radios de algunos fulanos de la GAP del gobierno, ¿ya? Y entonces este fulano que no lo quiso mencionar, pero era alguien importante, era un subsecretario, estaba buscando a Allende, ¿ya? Y entonces va y llega a Tomás Moro, y entonces habla a Tomás Moro y le dice, oye, ¿dónde está el compañero presidente? Y entonces dice, está ocupado, está indispuesto. Y entonces el otro dice, ¿qué está haciendo si estamos ahora con un paro general a nivel nacional de médicos? ¿Qué está haciendo? Lo necesitamos para que ayude a bajar el paro. Y entonces obviamente el otro dice, es que está ocupado, está en una fiesta ahora. Y entonces dice, ¿qué está haciendo el compañero ahí? Es que ahora está con un montón de mujeres y está indispuesto. O sea, te lo estoy resumiendo la conversación. Ya se fue a la pieza. Así, entonces dice, ya fue. Intenta arreglarlo tú de otra forma. Después mañana él se va a encargar. Y esas son las anécdotas. O sea, al hombre le gustaba la zamacueca, el buen mosto, le gustaba eso. Mira, oh, qué Claro. loco. No, yo estaba haciendo como un símil como el de ahora. Bueno, ya, ok. ¿Sabes a No, lo que pues, me refiero? no, es que, mire, hay gente que cuando estuve leyendo las revistas Punto Final, incluso me salía el sonsonete medio así como de Salvador Allende, porque es tanto leer libros marxistas que empezaba a leer así como, no sé, pues voy a leer lo que dice Don Jabalí, así como, bibliotecario Surdek, y empezaba a leer así, pues, y entonces había una gente me mandó ¿cómo se llama? Un email que diciendo si me había vuelto marxista, pues, y entonces, no, pues Por porque el se te tono. pega, pues. Claro. Entonces, lo que pasa con la cuestión de las revistas Punto Final es que entregan una cantidad de datos, Ujú. Viviana, una cantidad de datos increíble, no solamente ideológico, no solamente de praxis política marxista, sino también de cómo ellos planificaban ascender al poder. Porque hay algo que tiene que entender la gente, y eso yo ya lo he explicado en algunos canales, que el gobierno de la Unidad Popular fue una doble revolución socialista. No fue una, fue doble. ¿Por qué? Si bien ustedes tienen que comprender que los comunistas cuando buscan ascender al poder es el Partido Comunista, ¿o no? Pero en este periodo de la Unidad Popular habían 5 partidos que buscaban llevar al socialismo a Chile, sin contar el MIR, que era el movimiento callejero que buscaba hacer exactamente lo mismo. Pero habían 2 formas de ascender al poder, y esas 2 formas de ascender el poder eran las que estaban en choque. No necesariamente eran enemigos, ¿ya? Porque el MIR y Allende tuvieron buenas relaciones en un momento y después tuvieron unas relaciones medias tensas, era como una especie de amor y odio. Pero la forma de ascender al poder, la forma de solucionar o por lo menos generar la coyuntura histórica para el proceso de toma del poder por parte de Allende era de modo descendente. ¿A qué me refiero? Lo que buscaba Allende y el Partido Comunista era tomarse el Estado de Chile, las instituciones de Chile, tomarse los organismos de Chile, buscaba tomárselo todo. Todos los espacios de poder se lo buscaba tomar Allende. Entonces, de esa forma iba a generar un autogolpe, lo que se conoce como el Plan Z, y de esa forma tenía el país entero. Una dictadura de arriba. No una Se- dictadura del proletariado, era una dictadura de arriba. una consulta. ¿Es parecido a lo que está ocurriendo actualmente? Tiene algunos símiles, pero no es exactamente lo mismo. Ya. ¿Ya? Porque en ese proceso era pura praxis de lucha de clase, Ujú. no de construccionismo, porque Allende era un marxista-leninista integral clásico, o sea, no era como Boric, que es una mezcla de marxista con liberal, con posmoderno, con postestructuralista, o sea, Progre globalista también. progre globalista, o sea, fíjense, hoy en día Boric tiene más cercanía con Estados Unidos que con países que son de corte socialista. O sea, fíjese lo que le ha dicho a Diosdado Cabello a Boric, que le dijo Sí, prácticamente que era un perro del imperialismo, sí, lo ¿ya? escuché y dije, oh, se pasó. Así como antes primero como que lo consideraban como, oh, mira, el tremendo presidente, y ahora consideran que no, que No, es yanqui casi. no, porque algún día me gustaría hablarlo con el Winter, con la cuestión de la verdadera revolución que se está planeando, que yo pienso que es la revolución socialdemócrata. Esa Mm. revolución
que planteaba los rivales de Lenin, como Bernstein o Kautsky, ¿ya? Que otra revolución, no entender a la socialdemocracia como los países suecos y una cuestión así, no. La profundización de la socialdemocracia, que era otra forma de generar la dictadura del proletariado. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, como yo dije, el Partido Comunista iba por una vía supuestamente pacífica, ¿ya? Aunque eso es mentira, los comunistas mienten acerca de eso. Es raro. No lo digo, Viviana, porque no lo quieran hacer o no lo intentaron hacer. Realmente el Partido Comunista iba por una vía que se llama no armada. Ellos iban por una vía pacífica en el año 66, 67, pero después el Comintern ruso, el Politburó, le dijo, no, vamos a cambiar de formulación, vamos a ir por una vía no armada. ¿Qué se refiere a una vía no armada? Es que sí se puede utilizar violencia revolucionaria, pero sin utilizar armas. O sea, lo que buscaba el Partido Comunista era profundizar las contradicciones, pero sin llegar a la guerra civil, ¿ya? Insisto, por favor, no me digan que soy comunista. Por eso uno ve en grandes marchas del Partido Comunista en el año 73, grandes carteles que dicen no a la guerra civil, porque lo que estaba haciendo el Partido Comunista es seguir la misma línea de Allende. Por eso el Partido Comunista era más cercano a Allende, siendo que Allende era del Partido Socialista, que el mismo Partido Socialista de Allende. Porque la mayor oposición que tuvo Allende no fue solamente la derecha y la DC, sino el Partido Socialista, porque el Partido Socialista tenía una praxis revolucionaria, la otra forma de hacer la revolución, que era la forma ascendente del poder, ¿ya? Recién explicamos que Allende lo que buscaba, Allende y el Partido Comunista buscaba era tomarse el Estado de Chile, las instituciones, la Fuerza Armada, lo buscaba tomárselo todo, ¿ya? Intentar gastar lo menos posible, balas, asesinatos, evitaba a toda costa la guerra civil. Allende lo buscaba a toda costa porque sabía que no la podía ganar. No la podía ganar, sabía que el ejército en general estaba en una posición más cercana a la oposición que cercana a Allende. Entonces, no se iba a aventurar a generar una guerra civil, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que la otra revolución que se estaba planeando era la revolución ascendente. Y esta era dirigida por los movimientos de izquierda revolucionaria, o sea, la extrema izquierda. Porque irónicamente el Partido Comunista llamaba extrema izquierda al MIR. O sea, decía, nosotros somos izquierda revolucionaria, pero el MIR es una extrema izquierda. Ellos son otra cosa, nosotros somos izquierda revolucionaria, ellos son extrema izquierda, los termocéfalos, los llamaban así. Por eso se generaron grandes debates en la revista Punto Final de la forma que se trataban. Oye, disculpa, no puedo dejar de hacer paralelismos con ahora, porque ahora como que los comunistas también hacen lo mismo y ellos consideran que, por ejemplo, un personaje como Dauno Totoro es extremista, ¿cachai? Sí. No, son otra izquierda, son otra izquierda, ¿cachai? Claro, nosotros somos izquierda, ellos son extrema izquierda, son los termocéfalos. Ellos son los que buscan la violencia, nosotros vamos por el diálogo. Pero el Partido Comunista en esta época era bastante moderado. Increíblemente eso, el Partido Socialista era sumamente radical. ¿Por qué? Y aquí está la cuestión. La revolución ascendente busca que las mismas masas son las que tomen el poder, destruyan la institucionalidad burguesa y a su vez construyan la nueva institucionalidad proletaria. Es decir, usar a la gente para que hagan el trabajo sucio. Claro, porque la problemática era esto, Viviana. El MIR le decía a Allende, oye, ¿cómo quieres hacer la revolución con 5 partidos? Porque estaba el Partido Socialista, el Partido Comunista, el MAPU, la Izquierda Cristiana, y por lo menos hasta ese momento estaba el Partido de Izquierda Radical. ¿Cómo vais a hacer la revolución con esos 5 partidos políticos que cada uno tiene una praxis distinta de pensar? ¿Ya? Segundo, ¿cómo quieres hacer la revolución manteniendo instituciones que son burguesas? Entonces, por eso el MIR decía, la verdadera revolución se hace con las masas populares y esas mismas masas populares van a destruir el Estado burgués y va a crear el nuevo Estado proletario. Y entonces, ¿cómo nosotros vemos el Estado proletario? ¿Cómo lo estaba haciendo el MIR? Lo primero, tiene que construir una masa crítica. Y aparte de una masa crítica, una masa activa. Y entonces ahí surgen los denominados frentes de masa, ¿ya? Y entonces el MIR fue tan inteligente que empezó a subdividir sus organizaciones en donde existían contradicciones evidentes. Entonces, por eso surge el MCR, que va a estar liderado principalmente por el comandante Pepe. El MCR era del MIR, por si acaso, Movimiento Campesino Revolucionario. Era como el MIR del campo.
¿Era un Sí, brazo de? era un brazo, era una subsidiaria. Era Ya. como el MIR del campo. El MIR estaba en la ciudad. El MCR, que era del MIR, estaba en el campo. El Frente de Estudiantes Revolucionarios estaba en las universidades. El Frente de Trabajadores Revolucionarios, el FTR, estaba obviamente en las fábricas y en los cordones industriales. El Frente ¿cómo se Mm. llamaba? De colegiales, de colegiales revolucionarios estaba en la escuela, obviamente. Y estaban también el Frente de el movimiento de... Ah, se me olvidó el nombre, de la gente que hace toma, ¿ya? De Ah, lo que hoy día nosotros llamamos lo ocupa y aparte de los que se toman grandes extensiones de terreno para generar ahí poblaciones. Y población obviamente revolucionaria. Y entonces dentro de esas mismas poblaciones revolucionarias se van generando esa nueva institucionalidad. ¿Por qué? Porque empieza a perderse el respeto a la autoridad y entonces ellos van construyendo su propia autoridad. Y esa propia autoridad es a partir de la misma construcción política propia, ¿ya? Entonces se van generando los tribunales del pueblo, ya no se hace caso a la Corte Suprema, los tribunales del pueblo, los mm. comandos organizados del pueblo, o sea, la seguridad pública que van a tener ellos, las asambleas del pueblo, los almacenes del pueblo. Entonces ustedes se van dando cuenta que en esas pequeñas tomas, en esos pequeños espacios de terreno, se va generando una nueva institucionalidad que es la que busca reemplazar a la institucionalidad que dirigía Allende. Entonces, se fijan, esos eran los dos choques que habían. Uno, en resumen, Allende y el Partido Comunista y una pequeña parte del Partido Socialista buscaba llegar al poder total tomándose el Estado. Y por el otro lado, la izquierda revolucionaria, el MIR, mucha parte del Partido Socialista, el MAPU y la izquierda cristiana buscaba que las mismas masas fueran las que construyesen el poder popular y por medio de ese poder popular destruyese el Estado burgués y se tomase el país entero. No sé si se entendió. Sí, no, súper bien. Lo que sí, yo que te quería hacer una consulta. Quisiera saber así cómo se origina o cómo parte, en qué momento parte lo que sería denominado la UP. ¿La coalición o la presidencia? Ambas. La coalición se logra afinar a finales de 1969, en diciembre de 1969. Saludos, Moto. A finales de 1969 recién se logra fortalecer lo que es la Unidad Popular porque antes estaban en una disputa gigantesca. Incluso cada partido de izquierda tenía su propio candidato propio. Allende, como lo dice Alfredo Jocelyn Holt, que es un historiador que no pueden calificar de derecha, liberal de centro, Allende en esa época valía callampa. Él lo dijo. Allende en esa época valía callampa. Porque el mejor momento de Allende fue el año 64 de la campaña con Frey y Allende sacó 38%. En la campaña del 70 bajó el porcentaje, bajó 36%. Al 36%, perdió 2% de electorado. Entonces, fíjese usted, Viviana, el Partido Socialista a regañadiente logró sacar a Allende. El Partido Comunista tenía a Pablo Neruda. El API tenía a Rafael, si no me equivoco, Rafael Tarud. El Partido Radical tenía a Alberto Baltra. ¿Se fija? O sea, cada uno de los partidos de la primera coalición de la Unidad Popular tenía sus propios candidatos y después se terminó de definir, ya vamos por Allende porque es el más conocido, ya la gente lo conoce. Vamos por ello. Y entonces en el año 70 empieza ya a fortalecerse estos 5 partidos iniciales de la Unidad Popular. Perdón, estos 4 partidos, no, 5. Partido Comunista, Partido Socialista, el API, el Partido Socialdemócrata y el partido, bueno, una parte del Partido Radical. ¿Se fija? 3 partidos burgueses, 2 partidos marxistas-leninistas. Entonces, por eso el MIR decía, ¿cómo rayos vais a ascender al poder si tenéis burgueses dentro del mismo Estado? ¿A quién le estáis chamullando? Porque el MIR tenía razón. Dentro de la praxis leninista, el MIR tenía razón. Aunque de repente caían en la termocefalia, se volvían muy cabeza de termo y dejaban la embarrada. ¿Ya? Porque si bien Allende y compañía eran mucho más cautos, ¿ya? Pecaron de eso también, si me lo permiten decir, pecaron de eso. Pero
el MIR empezó a generar bastante desprestigio a la misma Unidad Popular porque lo asociaban con, obviamente, con una acción revolucionaria. Complicado, estaba pensando una cosa. Alguien estaba diciendo acá que los ocupas ocupantes eran volados solamente, inofensivos, ahora son mucho más complicados. Estaba pensando, ¿cómo hacen esos 5 grupos tan diferentes entre sí para dividirse después el poder cuando ya están en el gobierno? Porque obviamente, no sé, pero no puedo dejar de pensar en lo que pasa ahora, ¿cachai? Entre el Partido Comunista, Revolución Democrática, Frente Amplio y todos los que están involucrados actualmente. Aunque tú dices que es muy diferente a lo que ocurrió en el 70, pero tiene ciertos parentescos. Pero, ¿cómo hicieron estos 5 grupos diferentes, estos 5 partidos, para convencer a la gente? ¿Cuál fue su estrategia para convencer a la gente para que al final votaran por Allende? Bueno, empezó obviamente a venderse la pomada. Los que más criticaban al gobierno anterior, que era el gobierno de Frei, era la izquierda, y entonces obviamente se prometía algo nuevo, porque hay que recordar que entre el año 58 al año 64 fue el gobierno de Alessandri, de Jorge Alessandri, que fue relativamente bueno, pero obviamente ustedes recuerden que el chileno tiene corta memoria, así que se le olvida al tiro lo que pasó. Y el gobierno de Frei prometía mucho dentro de la misma democracia, ya la revolución en libertad. Y más que apoyo popular, perdió apoyo popular, y en el año 69 hubo una debacle económica bastante importante. La inflación había aumentado bastante, casi el 80%, las tasas de despido eran gigantescas, empezó a haber cierto desabastecimiento, no como el de la Unidad Popular, pero hubo un cierto desabastecimiento en algunas zonas. Entonces, obviamente, los que criticaban a este gobierno, y sobre todo a la misma base de la democracia cristiana, le decían, mire, fíjense, ellos le decían revolución en libertad, pero es una mentira, esa no es la verdadera revolución. Si ustedes campesinos quieren una verdadera revolución, tienen que votar por nosotros. La verdadera forma revolucionaria es la que tenemos nosotros, los de la Unidad Popular. Y entonces, obviamente, una parte de la democracia cristiana se izquierdizó más. Y no por nada, Viviana, y eso es una de las cosas que yo predico, no existen los centros políticos. O sea, el centro político no es perpetuo, el centro político es coyuntural, dura cierto tiempo, pero siempre va a terminar atraído a uno de los dos polos, a la derecha o a la izquierda. Pasa con los nacionalistas, pasan con la socialdemocracia, o sea, con los demócratas cristianos, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros vemos que la democracia cristiana durante el inicio de la Unidad Popular hasta fin de la Unidad Popular se va a partir y van a ser atraídos a los distintos polos, a la derecha o a la izquierda. Y entonces vemos que lo primero que vamos a ver es que la democracia cristiana, sobre todo las juventudes eran de avanzada. La juventud de la democracia cristiana eran una vanguardia, ¿ya? O sea, estaban más cercanos al Partido Comunista, al Partido Socialista, que a la misma democracia cristiana, la misma juventud de la democracia cristiana. Entonces lo que vamos a ver es una escisión. Y entonces esa escisión de la juventud de la democracia cristiana, donde aparece Garretón, Gasmurri, Chonchol, etc., van a formar lo que es MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitario, que era totalmente marxista-leninista. O sea, del centro político se fueron a la extrema izquierda, de una, porque consideraban que la acción de la democracia cristiana no era suficiente para resolver las contradicciones del mismo sistema liberal que ellos mismos propiciaron. Y luego en el año 71 nuevamente va a haber una fractura dentro de la democracia cristiana y va a surgir lo que es la izquierda cristiana, ¿ya? También un partido de acción, aunque ellos en un principio lo negaban, de acción marxista, pero con un contenido bastante raro, porque era izquierda cristiana, o sea, buscaban mantener una especie de cristianismo vinculado a un marxismo medio revisionista, etcétera, etcétera. Y luego el mismo MAPU, para el año 73, se va a fracturar nuevamente y va a surgir lo que es el MAPU obrero campesino. Uno era maoísta, el otro era marxista-leninista. Entonces, ahí usted puede ver lo que pasa con la democracia cristiana. Y después, la otra parte de la democracia cristiana se va a ir a la derecha. Se va a derechizar. Incluso algunos personajes como Taller
va a ser, o como Juan de Dios Carmona, van a ser más de derecha que el mismo Partido Nacional. Lo mismo, personajes de lo que era la democracia radical, que era como un partido de centro-derecha. Vamos a ver a este personaje, Raúl Morales Argasola, que fue un senador del año 70 al año 73, que era más derechista que incluso Patria y Libertad, porque Raúl Morales Argasola ya en el año 71 ya estaba llamando a sus correligionarios a dar acusaciones constitucionales a todo el gobierno para joderlo. O sea, recién en el año 71. Imagínate. Antes que surgiera el 22 de agosto del 73, antes que surgiera el paro de camioneros, Raúl Morales de Argasola yo diría que es uno de los políticos más basados que hay de la Unidad Popular. Y uno de los pocos que se acuerdan. Pero era el más basado que hay. Pero él de alguna manera se dio cuenta de lo que venía, por esa razón ya lo estaba anunciando desde ese momento, solicitando así como que Claro, claro que sí. Aparte fue un perseguido político porque inculparon a Raúl Morales de haber sido partícipe del secuestro y asesinato de Schneider. E incluso el gobierno de la Unidad Popular intentaron por todas formas desaforarlo. Incluso la Corte de Apelaciones de casi todos los jueces, uno solamente votó en contra de desaforarlo. Los 12 o 11 votaron a favor de desaforarlo. Y fue la Corte Suprema que acogió el voto en contra y entonces de esa forma no lo desaforaron. Entonces por eso Argasola iba a mantener una posición bastante irreductible contra el gobierno de López. Algo que quiero saber, mira, es raro que tú siendo tan joven sepas mucho más que uno que vivió, entre comillas, un poquito de esos años de esa época. ¿Cuáles fueron los fallos? Bueno, en el fondo creo que debe haber sido un gobierno fallido desde el comienzo, porque por las ideas que tenía, pero ¿cuáles fueron los grandes fallos que tuvo la Unidad Popular cuando ya estaban en el poder? ¿Fallo en qué sentido? ¿Fallo con el pueblo? ¿Fallo con la revolución? Con el gobierno en general, con su forma claro, obviamente con el pueblo, con la gente que estaba esperando las promesas que habían hecho, y su administración. Mira, primero vamos por lo más sencillo, que falló en el término revolucionario por demorarse mucho. Y esa es una de las críticas que le va a hacer Fidel Castro, porque no entendía, Fidel Castro, si bien yo creo que sí entendía, pero no entendía el por qué lo hacía dilatar mucho el proceso de acción revolucionaria, ¿ya? Fidel Castro decía, no entiendo esta cuestión del socialismo democrático. Solamente para comentarlo, cuando Allende habla socialismo democrático, no se refiere a la democracia liberal burguesa de ir a votar con un papelito en una caja. Se refiere a profundizar la democracia, lo que quería Lenin, ¿ya? La democratización profunda de las instituciones. A eso se refiere con revolución democrática, ¿ya? Y no por nada este partido del Frente Amplio Revolución Democrática se llama así, no es un oxímoron. Es así porque es la visión leninista de la democracia, profundizarla, una revolución democrática. Lenin habla un montón de democracia, ¿ya? Pero obviamente choca con la democracia liberal burguesa porque dice, no, la democracia de los países liberales es una democracia que solamente sirve a una de las clases, o sea, sirve solamente a la clase antagónica a la de la clase proletaria, o sea, a los burgueses, no les sirve al pueblo. Y lo repite mucho también Gabriel Salazar con sus cabildos, etcétera, etcétera. Entonces lo que pasa, en segundo lugar, con las promesas y con la gente que votó también les falló. ¿En qué sentido? Porque si uno lo analiza en la cuestión del campo, Allende como también Eduardo Frei prometía, y siempre mantuvo este discurso de que la tierra es de quien la trabaja, ¿cierto? Entonces, uno esperaba que cuando se expropiase un gran latifundio, después este latifundio fuese subdividido y entregado a los campesinos, ¿no? Esa era la promesa populista o demagógica en algunos casos de esta gente. Pero lo que realmente pasaba es que el campo quedaba totalmente intacto. Se expulsaba al personaje, al dueño, muchas veces, y lo que pasaba es que la CORA se hacía cargo de ello. Y entonces aquí ¿Quién, vemos perdón? la CORA, la Corporación de la Reforma Agraria. Ah, ya. La CORA. No sabía que se llamaba Cora. CORA, así se llama. Corporación de la Reforma Agraria. Eran los que se encargaban de expropiar y dirigir los campos chilenos, Viviana.
Entonces lo que esperaba la gente, ya, le quitaste el latifundio a este fulano, entonces ahora dame mis 15 hectáreas para estar produciendo choclo. Y entonces después esta gente quedaba pagando porque el gobierno no le entregaba nada. Porque lo que buscaba hacer Allende y lo que también intentó hacer Frei era generar campos estatales. Campos estatales. Eso era lo que buscaba hacer Allende en su gobierno. Y entonces por eso la gente del MCR, que ya dijimos que eran del MID, decían, oye, pero ¿cómo estáis haciendo eso? O sea, si nosotros queremos generar poder popular dentro del campo, tiene que dejarle a los campesinos autogestionarse, autodirigirse y obviamente generar un proceso revolucionario dentro del campo chileno. Y eso se logra obviamente que el campesino tenga sus tierras comunales. Y entonces Allende decía, no, el campo va a ser dirigido por el Estado. Entonces lo que hacía Allende era mandar interventores. O sea, literalmente hacendados, pero del Estado. Y los campesinos mantenían su posición trabajadora como si no hubiera pasado nada. Simplemente se cambió de dueño. Es decir, cambiaron de patrón nomás. Y claro. Y entonces por eso el MCR le parecía inconcebible eso. Pero, y esta gente también buscaba generar una revolución del campo, Viviana. O sea, tenían sus consejos campesinos, los tribunales del campo, con asamblea y todo, y buscaban generar autogestión dentro de los latifundios que sí fueron expropiados por el MCR, etcétera, etcétera. Pero al final, como tú bien decías, lo único que hicieron fue cambiar el patrón, y ellos fueron los tontos útiles para tomarse esos campos. Pero también dentro de esas tomas de campo, bueno, ahí en el fondo es como que no, la propiedad privada para ellos no existía en lo absoluto, y una persona que con mucho esfuerzo obtuvo su campo, con años de trabajo, se le expropiaba, es decir, más que expropiar cosas, le podría decir, se le quitaba completamente. Se le robaba. Se le robaba, pero lo otro también era lo que ocurrió en muchas de esas tomas de campo, que también hubo malos tratos a los dueños, asesinatos, violaciones, todo eso, digamos, entre comillas, en nombre de la revolución también, o algunos se fueron con los tarros. Aunque nunca lo dijo, y se lo digo yo porque sí he leído el libro, el fin justifica los medios. Maquiavelo nunca dijo eso por si acaso, pero siempre se le dice que lo dijo Maquiavelo. Pero el fin justifica los medios, o sea, si es necesario, y lo decía el comandante Pepe, para que la revolución se logre se necesita 1 millón de muertos. ¿Qué? ¿Eso decía? ¿No conocía la cita? No, esa cita no la conocía. El yo conocía comandante lo que... Pepe lo dijo. Hay un libro que, por eso yo le decía a Viviana, son sumamente escasos encontrar estos libros. Y por eso, gracias a Dios y gracias a la gente que apoya el canal y todo eso, yo compré un libro que lo recomendó don Hermógenes, que se llama Allende Thank You, Allende Gracias, que fue escrito por Nena Osa, una periodista cercana a nuestro sector. Y entonces Nena Osa se logró infiltrar inventándose que era una periodista de izquierda, etcétera, a un fondo que había sido tomado por el comandante Pepe. Y entonces ahí conversa con el comandante Pepe e incluso le hace una entrevista cortita. Mira. Y entonces, a ver, pues déjame te la leo. Por favor, mira, yo te digo, yo soy súper ignorante con el tema, por eso te digo, porque hay muy poca información y acá tenemos información privilegiada contigo. Mira, lo leo al tiro. Déjame buscar la página. Excelente. No, pero como te digo, yo aún a la edad que tengo, me considero súper ignorante con ese periodo. Es muy poco lo que sé. Ya, aquí lo tengo. Mire, adelante. Déjeme leer la cita entera. Dice, bruscamente cambié su expresión y me preguntó, ¿tú cómo te llamas? Tu cara me es conocida. Ángel, ilumíname, me dije, y al igual que siempre me iluminó. Jacqueline Levy, se inventó un nombre Nena Osa por si acaso, de otra periodista. Le contesté con cara de palo recordando los lejanos años en que con Jacqueline trabajamos en la oficina de Panagra, del aeropuerto de Los Cerrillos. Parecida no encontraban entonces y parecía no encontraban también en el 71. Los mismos anteojos, el mismo colorido. Yo dejé Panagra y Jacqueline la línea aérea y el aeropuerto. ¿Dónde trabajas?, insistió. En el aeropuerto de Pudahuel. Ah, entonces allá donde te he visto. Te lo pregunté porque pasa que, mira, me dieron orden desde Santiago de no hablar con ningún periodista. Vino uno hace poco que publicó su encuentro conmigo en un diario santiaguino y recibí el reto de los retos.
sencillo y sin complicaciones como era ese Pepe. Mi cuento del tío lo tranquilizó y la pregunta clave que le hice me la respondió con la más entera y cándida sinceridad. ¿Cuál es el plan de fondo de ustedes a corto, mediano o largo plazo? Tomarnos los campos y los pueblos del sur violentamente si es necesario, mientras en Santiago el MIR se toma la ciudad y bajan a unirse con nosotros a medio camino. O sea, la meta es tomarse todo Chile violentamente. ¿No les importa si muere gente? Claro que violentamente. Tiene que morir 1 millón de chilenos para que el pueblo se compenetre de la revolución y esta se convierta en realidad. Con menos muertos no va a resultar. Oye, pero que es un psicópata. Y lo decía el general Pinochet, Viviana. Incluso en mi canal hay un short, ¿ya? Que se ¿Ya? llama Pinochet habla del plan Z. Se escucha pésimo, pero la cuestión es que sí se escucha. Y entonces Pinochet decía de que si esta gente intentaba tomarse el poder iba a costar 1 millón de muertos. Lo dice Wow. Pinochet también. O sea, Pinochet lo tenía clara. Una guerra a gran escala con esta gente iba a producir eso. Porque incluso el plan Z, que lo leí en el canal también, habla de todas las posibilidades que iba a surgirse, de cómo se iba a fracturar el ejército, de cómo iban a existir los enfrentamientos con los cordones industriales en Santiago, de cómo iba a empezar a haber enfrentamientos civiles. O sea, iba a partir como una guerra de guerrillas a terminar a una guerra civil total. Oh, qué atroz. No, realmente, como te digo, yo nunca había escuchado esa cita del comandante Pepe. Más allá de lo Claro. que conozco que te comenté yo antes de que ingresáramos acerca de lo que él hizo contra Antonieta Machel cuando llevaba a toda esta gente a quitar los campos. Entonces, y Sí, bueno, yo como te digo, yo conocí la historia de ella, cosa que yo no lo sabía hasta hace como 2, 3 años atrás cuando vi el video de Zángano Pintor, que hizo una pintura en homenaje a Antonieta Machel, que todos lo pueden encontrar. No sé si me permites hacer una pequeña mención de ese video. sí, adelante, todo ¿Sí? suyo. Porque mira, me gustaría como mostrarlo acá atrás. Espérate, déjame ver si lo puedo. Lo pueden encontrar en los dos canales, en dos canales. Uno es el canal de Zángano y otro es el canal del Nacional Libertario, porque a él le pidieron justamente ese video para presentarlo en el canal de Johannes hace tiempo atrás y salen los tres hermanos Kaiser haciendo digamos, como la introducción al video. Y después, Zángano, Luis muestra cómo es el proceso de obra que él realizó durante ese tiempo para hacer un homenaje pictórico para Antonieta Machel, que quedó muy bien en el olvido. De ella tú puedes buscar información y es muy poca la que hay. Y después, gracias a ese video, yo conocí su historia y fue realmente impactante lo que a ella le hicieron. Entonces, déjame buscar acá es para mostrarlo más que nada, no sé si ponerlo con un poquito de volumen porque acá está. Lo busqué, mira, lo pueden encontrar como Memorias de la UP en el canal de Johannes, búsquenlo así, o lo buscan como homenaje a Antonieta Machel. ¿Se ve ahí un poco? No. Espérate, lo tengo en. ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí. Esto es de como 2 años atrás. Soy Axel Kaiser y me gustaría invitarlos a conocer la obra de Luis Poblete que se introduce en este video. Una pintura simplemente magnífica, como pocas cosas que se hayan producido en los tiempos recientes en Chile, sino como ninguna que se haya producido en arte y en literatura en los tiempos recientes en Chile. Apuntando a rescatar la memoria de víctimas históricas silenciadas por las narrativas oficiales que se han instalado en muchas partes. Víctimas del comunismo, víctimas del marxismo, del odio, víctimas inocentes, en este caso una mujer joven, brutalmente ultrajada y abusada por supuestos luchadores populares en la década del 70 en Chile, a principios de los 70. Luis Poblete no realiza su obra con un ánimo reivindicativo, él mismo era un hombre de izquierda, sino que intentando elevar los niveles de conciencia entre los chilenos, para que algo de esa naturaleza y todo lo que ocurrió después en la historia del Chile no vuelva a suceder. Por lo tanto, vean el video, medítenlo y compártanlo lo más posible, porque de trabajos como ese depende que configuremos una memoria histórica honesta y lo suficientemente poderosa y elevada como para evitar repetir las mismas tragedias en el futuro
que nos destruyeron en el pasado. Bienvenidos. Hoy tengo el honor de presentar junto con mi hermana Vanessa y mi hermano Axel la obra de un gran artista chileno que conmemora a Antonieta Machelli, una persona prácticamente desconocida fuera de ciertos círculos en nuestro país y que vivió una de las situaciones más espantosas que puede vivir una mujer. Un grupo de hombres armados, protegidos por el Estado, que ingresaron a su casa, la violentaron sexualmente, en manada, le quitaron su propiedad, ella sola, abandonaron después el lugar de los hechos y ella se quitó la vida. Esto no sucedió después de 1973, esto sucedió antes de 1973. Y no es un caso aislado o único en la historia de nuestro país. Ahora que estamos discutiendo y estamos conversando sobre la ley Mordaza, también la ley llamada el negacionismo, es importante recordar a todos aquellos que sufrieron de los embates y que sufrieron los abusos del régimen totalitario de Salvador Allende y de las milicias que se amparaban bajo su techo. Todos aquellos que tuvieron que sobrevivir y que tuvieron que superar una situación que era realmente un peligro existencial para muchísima gente. En la creación de este cuadro, de esta obra de arte, entra mucha compasión, entra mucha lástima, entra mucha empatía, entra también sed de justicia histórica, dado que se le hizo justicia personal a los hechores. Esa justicia histórica que nos niegan aquellos que pretenden tergiversar la verdad, que pretenden amputarle una parte para hacerla servir a sus intereses políticos. Este cuadro y su generación a mí me han tocado profundamente y les recomiendo con todo mi corazón el ver el siguiente video de su generación. Le quiero agradecer, por tanto, al artista, al zángano, a Luis Poblete, por todo ese arte, por toda esa emoción que le ha puesto a este trabajo. Vanessa. Yo también le quiero agradecer a mi forma, me alegro que estemos los tres hermanos presentando esta gran obra. Y mi forma es a través de un texto que escribí para introducir también la creación de Luis, la memoria de Luis, la vuelta a la vida de la viuda Antonieta Machelli. Bajo esta tierra tan nuestra palpita el dolor de las víctimas de la UP, silenciado, mutilado por una historia contada a favor del olvido, de una repartición injusta de los derechos humanos. Ellos, los adalides de la igualdad, ellos los que rasgan vestiduras solo por quienes sufrieron en su sector. Ellos han triunfado. El olvido ha desplegado su manto en las mentes de las nuevas generaciones y ya nadie tiene ojos para ver la herida de nuestra memoria. Nadie tiene voz para narrar lo sucedido a las víctimas de un proyecto totalitario que jamás fue elegido por las mayorías, que quiso imponerse a sangre y fuego, jugando con los estómagos vacíos de millones de chilenos que vivieron esos años con la ilusión de tener la suerte de que tras una larga cola, todas esas colas que adornaban los almacenes pudiesen llevar algo que calmara la angustia en sus famélicos estómagos. Nadie tiene tampoco el coraje de abandonar el discurso políticamente correcto por las víctimas olvidadas, víctimas de un país dividido por el odio y ese resentimiento que bien saben sembrar los amantes de la humanidad, siempre dispuestos a matar de hambre, a torturar, a aniquilar a punta de bayonetas a su enemigo objetivo, todo por amor a la humanidad. ¿Nadie? ¿No queda nadie? Las fibras de nuestra frágil memoria, latiendo bajo tierra,
pulsando y tensionando al artista, que no olvida. Al artista que devuelve a la vida. Luis Poblete, mi querido zángano. Resucita con sus reflexiones y pinceladas del pasado. Nuestro pasado, suprimido en las mentes de los jóvenes, anulado en la memoria de los viejos, amordazado por el triunfo de los negacionistas. Esos mismos que hoy quieren terminar por amordazarnos a quienes nos negamos a olvidar. Gracias, Luis Poblete, por revivir a Antonieta Machel, víctima de la UP, una de las tantas. Gracias por traerla nuevamente en su forma más bella. Caminando por su fondo La Tregua, así se llamaba su fondo, La Tregua, haciendo las paces con la vida. Esa que ella misma se arrebatara luego que militantes del movimiento campesino, revolucionario y el MIR, luchadores por la justicia social, abusaron sexualmente de ella en manada. Madre, mujer de esfuerzo, inocente, olvidada, después de los abusos se suicidó. ¿Dónde está el memorial que le hace justicia? Silencio. Silencio quebrado por Luis Poblete y quienes tengan ojos para ver, y oídos para oír, y memoria para recordar. Gracias, Luis. Quedan todos invitados a ver este tremendo trabajo. Bueno, ese es digamos, la introducción a la obra de Luis, y ahí él comienza a hablar Hola, acerca de queridos cómo amigos. realizó su Hace mucho tiempo trabajo. que no hacía un video y Los voy a decidí dejar hacer ahí este después, porque se los voy a dejar después ahí en la descripción para que ustedes lo vean. Puede ser tanto en el canal de Johannes aparece justamente con esta introducción, en el canal de Luis no aparece, se va directamente al documental. Y yo se los recomiendo porque yo ahí recién pude conocer parte de todas estas cosas horribles que se hicieron en la época de la UP y que nadie comenta. Para mí era desconocida Antonieta Machel y lo que le había pasado justamente bajo la dirección del comandante Pepe con sus secuaces. Claro. No, y lo interesante de esta cuestión del accionar del comandante Pepe y en todo lo que es la toma de los campos, aparece registrado también en el diario La Estrella. Yo lo leí la semana pasada, si no me equivoco. La semana pasada leí el caso de Antonieta Machel en el diario La Estrella a principios del 71. Parece que enero, febrero de 1971, donde el hijo de Antonieta Machel hace él da una entrevista acerca de lo que pasó. Que eran 20 y tantos tipos, ya que eran fuera del campo, y había uno que era trabajador de ese campo. ¿Ya? Y entonces lo que pasaba es que pensaba la señora Antonieta de cuando vio acercarse a toda esta gente que venían a quejarse por los salarios, que todavía no era tiempo para pagarles, porque estaba cerca la fecha de pago también de los trabajadores, pero algo no le resultaba como que estaba pasando algo que era común, según lo que cuenta el hijo. Porque en ese campo no había tantos trabajadores, entonces decía, ¿de dónde viene esta gente? Y entonces pasó lo que pasó, se toman la casa, se lo toman todo, la abejan, y estamos hablando de 20 y tantos tipos, la abejan, y entonces después la dejan maniatada en una pieza, y después ya cuando logran retirarse y todo eso, obviamente la mujer decide irse por el suicidio. Tristemente se va por el suicidio. Y lo peor fue la acción del gobierno, porque insisto, o sea, el gobierno siempre dejaba pasar estas situaciones. Yo ahí discrepo con lo que dice Johannes, porque no eran milicias del gobierno exactamente, porque muchas veces se enfrentaron con las mismas fuerzas del gobierno, o sea, con carabineros, ¿ya? Y ordenadas por los intendentes, ordenadas por los gobernadores que eran seguidores de Allende. Habían choque, no es que eran milicias del gobierno, no le hacían caso a Allende, le hacían caso a la revolución. Eran aliados tácticos, si podemos decirlo, pero más que eso no lo eran. ¿Ya? Esa es la discrepancia que tengo yo con Johannes. Uh-huh. Y entonces después la actitud del gobierno es que no investigan nada. No investigan nada. Incluso debo buscar la cita, pero el intendente de la zona o el alcalde de la zona dijo que
o sea, dijo una estupidez, pero que es realmente insólita, algo así de que no era necesario haberse suicidado y que fue culpa de ella, una cuestión así, de ese estilo. Ay, por favor, ¿en serio? Sí, tengo que buscar la cita porque yo lo leí. He leído tanto que no me la sé de memoria, pero yo lo leí, es una cita pero realmente insólita. Pero era así. Las tomas de los campos, en un canal amigo mío que se llama Lobo Chileno, él literalmente se sabe de memoria todos los enfrentamientos, tanto en el campo como en la ciudad, y los muertos, etcétera. O sea, hay tantos casos que yo los voy a registrar en video para que la gente vea lo que realmente pasó, que es de un nivel, pero brutal. Existía una parcela, si no me equivoco, se llamaba la parcela 29, que estaba a las afueras de Santiago, que era de propiedad de los demócratas cristianos, y justamente estaba al lado una parcela que fue recientemente tomada. Entonces, obviamente, los dueños de esa parcela le dijeron a dos niños, o sea, a dos jóvenes, que tenían como 16, 17 años, que la cuidasen, ya como veladores. Entonces, estos jóvenes, que eran de la Juventud Demócrata Cristiana, pusieron una carpita cerca de la zona para espantar a la gente que se intentase meter, y ellos tenían 2 revólveres, ya como para defenderse. Entonces lo que pasa es que se meten a esa parcela, se calcula que entre 30 a 40 tipos fuertemente armados con metralleta, y los dejan literalmente a los pobres cabros como queso. Oh, No tuvieron piedad con ellos, o sea, los cabros no alcanzaron ni siquiera a disparar. qué ¿Ya? terrible. No tuvieron piedad con esos cabros chicos. Y entonces después llega el otro día el intendente de la región metropolitana, que se llamaba Faivovich, lo llamaban el Django. Imagínense por qué el Django, por el viejo porque este tipo también se encargó de reprimir brutalmente a los camioneros y a sus familias y robarle los camiones en el paro camionero del 72. ¿Ya? Y entonces después Faivovich va y dice, no, aquí no pasó nada, acá fue un enfrentamiento entre ambos lados. Y entonces después cuando se hace la pesquisa, los revólveres no están ni siquiera disparados, y en cambio los cabros chicos tenían como 50 impactos de bala. Entonces, ¿cómo se logró hacer un enfrentamiento entre ambos? Es decir, fue un asesinato cobarde. Claro que sí. Y así vemos casos y casos por todos lados, o sea, desde la cuarta región hasta Yanquihue. Yanquihue fue un punto muy, muy brígido también en las tomas de los campos. Pero en el caso de Yanquihue, ahí los campesinos y los patrones que estaban bien cercanos a ellos, se defendían de los comunistas, se defendían de la izquierda que buscaban tomarse los campos. Y por eso, en muchos textos escritos por izquierdistas, detestan a los latifundistas de Yanquihue, porque decían, estos tipos que mataban a los campesinos, que buscaban luchar por sus tierras, etcétera, etcétera. Y no, pues no es que... Estaban aliados los campesinos con los patrones. Claro, pues estaban aliados porque tenían un sentimiento de fidelidad. Si esta cuestión hay que quitarse la cabeza que eran todos los campesinos de Chile, eran una minoría muy bien organizada. Es como decir la CAM actualmente, una cosa así. Claro, y ojo, Viviana, en esta época los mapuches, o bueno, mejor dicho, vamos a decir los araucanos, ¿ya? Los araucanos en esta época, la gran mayoría estaban más cercanas a la democracia cristiana. Pero había una minoría de los araucanos que estaban divididas en 2 facciones. La primera facción de los araucanos estaban integrada en el MCR, ¿ya? En el MIR del campo. Ya, porque decían, nosotros tenemos intereses como pueblo, vamos a decirlo, vamos a ocupar la palabra, nosotros tenemos intereses como pueblo mapuche, porque ya estaban hablando de mapuche en esa época. Nosotros tenemos intereses como pueblo mapuche, pero no nos podemos abstraer en las verdaderas contradicciones del sistema. Después, cuando llegue la revolución, la misma revolución va a solucionar nuestras propias contradicciones. O sea, literalmente lo que decía este grupo de mapuche es ir con los chilenos, generar la revolución, y esa misma revolución va a solucionar las necesidades de esta gente. Ese era por un lado. Y por otro lado estaban un movimiento que era una facción del Partido Comunista Revolucionario, que era un movimiento chico de extrema izquierda, que fue incluso expulsado por el Partido Comunista, y estos tipos crearon una especie de CAM de la UP.
que tienen un nombre mapuche que no me acuerdo cómo se llama, pero lo tengo yo registrado acá en mi cuaderno de notas, incluso aparece en la revista Punto Final. ¿Ya? Y entonces estos tipos, si bien no tuvieron un accionar muy grande, pero presentaban muchas similitudes con lo que hoy día sería la CAM. Y estamos hablando de la época de la UP. ¿Crees que de ahí podría a lo mejor haber quedado como un poco de semilla para crear lo que es la cama actualmente de ese grupo? Claro, por supuesto. O sea, si la praxis revolucionaria siempre va a ser imitable, solamente tienen que configurar la coyuntura del momento, los elementos, los elementos que tienen a mano y también entender cuál es la situación. Y de esa forma uno puede ocupar la praxis revolucionaria como quiera. Ellos tenían una táctica de corte foquista, ¿ya? O sea, guevarista. Y hasta el día de hoy la mantienen más o menos parcialmente. Sí. Me gustaría saber un poco más de qué hizo Allende realmente durante su gobierno. Allende en todo su gobierno hizo la revolución. O mejor dicho, intentó hacer la revolución. Pero de presidente no. De presidente, claro, fue presidente. No, pero me refiero como presidente no hizo nada, sino dejó un legado, solamente hizo la revolución, eso me refiero. No. Es que sí fue presidente, Viviana. No, sí te Pero entiendo, no, sí, escúchame. lo eligieron, pero me refiero como presidente dejó algo. No así. me refiero a eso, Viviana. Escúchame lo que voy a decir, porque eso son las Ajá. palabras de Allende. Allende nunca dijo que era el presidente de Chile. Allende dijo que era el presidente de la UP. O Sí, sea, eso fue presidente. te lo escuché el otro día, tú lo dijiste, sí. A eso me refiero, Viviana. ¿Cumplió como presidente de la UP? Por supuesto, cumplió. No, yo me refería al resto de los chilenos, no a esa cita que tú comentaste el otro día que me pareció bien interesante porque no la había escuchado. Entonces, pero me refiero, se supone, claro, él decía que era el presidente de la UP, pero me refiero al resto de los chilenos, sí. No. ¿Hay algún legado? No creo. Nada. No, incluso las promesas de campaña, muchas de ellas fracasaron rotundamente. O sea, ejemplo, Allende prometía en los 40 puntos que todos los niños de Chile, sobre todo los que tenían muchas carencias, iban a acceder a leche. ¿Ya? Ejemplo, ponle que en el año 70 se producía 75.000, 75.000 litros, o sea, perdón, 75 millones de litros, ya, ejemplo, 75 millones de litros de leche. Y en el año 73, con suerte, llegaban a los 30. O sea, esa es la diferencia, esa es la reducción. O sea, de un 70 a un 30. ¿Cómo le iba a llegar a todos los niños de Chile de un 70% a un 30% de producción de leche? La segunda cosa es que Allende decía, ¿saben qué? Nosotros luchamos contra el imperialismo. ¿Ya? Pero se vendía al imperialismo de la Unión Soviética. Claro. Porque hay que recordar que Allende vendió Chile 2 veces, principalmente con la cuestión de la pesca y con la cuestión de la bahía de Colcura. A ver, cuéntame eso, porque eso ahí yo no lo conozco, cuéntamelo. Lo que pasa es que la Unión Soviética buscaba desde hace rato ya acceder a los mares de Chile, ya por la gran cantidad y riqueza pesquera que posee. Entonces, obviamente, esta gente venía con fines científicos. Esa era la primera fase y Allende lo permitía. También la Unión Soviética daba grandes créditos, grandes préstamos al Estado de Chile para construir supuestamente grandes caletas pesqueras, sobre todo en Valparaíso, lo cual nunca se vio después. Y después, entonces, se hizo un trato con la Unión Soviética en el cual ellos venían a hacer prospecciones, ¿ya? Retirar, y también aprovechaban a pescar, y pescaban como los chinos. O sea, imagínense ustedes cómo pescan. Eso me estaba acordando de los chinos ahora, porque los chinos es lo mismo, muy similar. En la costa chilena es lo mismo, pero antes eran los rusos. Eran los rusos, muy similar. Y entonces con eso se buscaba hacer harina de pescado. Así que los rusos, aparte de pescar las cosas nuestras, se fabricaba la harina de pescado y nos las vendían más caro a nosotros. También pasó
de que la producción, o sea, la producción de pesca, de jureles, de pescados típicos de la zona central, en el año 71, ejemplo, eran no sé, de un 70-80% de producción. Para el año 73 habían bajado un 40% porque había escasez de los mismos pescados. Ahora con la cuestión de Colcura, lo que decía Allende en su primera intervención es que iba a ser una especie de caleta científica, iba a ser un gran puerto de ciencia, de progreso que iba a poner la Unión Soviética. La realidad es que iba a ser un puerto, prácticamente una base militar, porque la Unión Soviética no tenía ningún territorio en el Pacífico. O sea, me refiero en el Pacífico hacia nuestro lado, Pacífico Occidental. No tenían nada. Entonces, y sobre todo en América no tenían nada. Con Cuba tenían una relación así de amor y odio. ¿Ya? Y obviamente ustedes tienen que comprender que para llegar a Cuba se tiene que pasar por toda Centroamérica, por el canal de Panamá. Y eso obviamente no lo iban a permitir los gringos. Entonces era fundamental generar un puerto. Y ese puerto iba a ser Colcura. O sea, se le iba a dar territorio nacional a los soviéticos. Así es la cuestión. No, qué tremendo. Mira, y justo acá me habían hecho una pregunta, decía MC 2009, preguntaba que según lo de la gente izquierda dice que él fue el que hizo que dieran la leche gratis en los hospitales. ¿Es cierto eso, profe? Y la conecto con esta otra que era más o menos relativamente, es decir, pareció a lo que yo te estaba preguntando, que ¿hay alguna obra buena que haya hecho el Chicho, profe? Saludo MC. La cuestión de la leche, hay dos versiones, ¿ya? Porque se comenzó a dar leche en los hospitales en el gobierno de Frei, ¿ya? Pero el que expandió la cuestión fue Allende, ¿ya? Pero siguiendo lo que he dicho, la producción de leche bajo el gobierno de Allende disminuyó, o sea, da igual que prometía leche a todo el mundo, no había leche para todo el mundo. O sea, si bien Allende, supongamos que Allende fue el que dijo vamos a dar leche gratis en los hospitales, ya, supongamos, la cuestión es que para el año 73 no había leche en los hospitales. ¿Ya? Esa es la cuestión. Y lo otro que preguntó ella, que si hizo alguna obra buena durante su periodo Allende. Pregunta MC. Demostrar que el proceso revolucionario que proponía Allende no funciona. Se demoró mucho. La cuestión es que podemos hablar de que benefició a otros países. Eso sí, benefició a Cuba y benefició a otros países que nosotros terminamos prácticamente por ser compradores fervientes de sus productos. Ejemplo, el trigo. Chile siempre fue el granero de América. El granero de América, nosotros le vendíamos trigo prácticamente a todo el mundo. Prácticamente a toda América, le vendíamos a los gringos, le vendíamos a los ¿cómo se llama? A los australianos. Le vendíamos trigo para todos lados. Durante la Unidad Popular la producción de trigo disminuyó tanto que teníamos que estar comprando afuera. Qué atroz. O sea, la producción agrícola de Chile se redujo tanto que teníamos que estar importando cosas de lo que nosotros antes producíamos y teníamos tanto superávit que lo teníamos que estar vendiendo. No. Más o menos como pasa hoy en día, que tenemos que estar prácticamente arrodillados frente a los hindúes para que nos vendan granos. Yo me acuerdo cuando era chica, había harta producción, por ejemplo, de remolacha en el sector donde yo vivía, por la Llanza especialmente, mucho trigo, es decir, como producciones grandes agrícolas. Ahora casi todo lo traen de fuera y con la excusa supuestamente para mí yo tengo mi teoría con respecto a la guerra de Rusia y Ucrania, que dicen que no, que Ucrania es como un granero del mundo, pero no es el único productor de grano. Claro. Entonces no es una excusa, y además que han ido cambiando las formas de producción de los países. Yo creo que han intervenido mucho con esta cosa de que de repente hay ciertas empresas que monopolizan todo, y bueno, cuando aparecieron los transgénicos, que eso fue otra cosa, también de alguna manera eso trajo problemas, especialmente en la India con el algodón, y acá en Argentina con la cuestión de la soya transgénica. Estaba pensando, me acordé de algo cuando hablaste de la leche, me acordaba cuando chica,
por ejemplo, que los consultorios, en la época de los 80, te entregaban la leche purita. En todas partes. Siempre las mamás recibían en el periodo del gobierno militar. A nadie, yo no recuerdo que a alguien le haya faltado esa leche y te la regalaban. Claro. Profe, ¿está ahí? Sí, sí, la escucho. Ah, ya pensé que como que se había cortado. En un momento no te había. Digamos que en el caso de Allende tú dijiste ahí bajó, no había tanta cantidad de leche, pero cuando ya empezó la época del gobierno militar, eso fue mejorando, obviamente. Por supuesto. Empezó a mejorar después del año 75. Cuando dejó de aplicar las mismas tipos Sí, de. Porque al principio tú dijiste que, yo te lo había escuchado en otros directos, que él había aplicado los mismos sistemas económicos que tenían justamente en el gobierno de Allende, pero después lo cambió. claro, por supuesto. Si en nuestra zona antes había mucho cultivo de remolacha y trigo, sí, por supuesto, en la zona, yo hice un trabajo en la Universidad de Investigación sobre la producción de remolacha cuando empieza, o bueno, de betarraga, de la betarraga azucarera, que es más grande que Claro. la común y corriente, eh, para no estar comprándole a Cuba. En la época de que se funda Llanza, donde surge el modelo de desarrollo de industrialización por sustitución de importación, el conocido modelo ISI, después de los años 40. Si me equivoco, bajo el gobierno de Aguirre Cerda, pero se profundizó en el gobierno de Antonio Ríos, Juan Antonio Ríos. No, excelente. Sí, Yo me sí. acuerdo de la Llanza por una cuestión de cariño, por el hecho de que mi papá trabajó más de 30 años en ese lugar, entonces me acuerdo bastante, además de zona agrícola. Pero volviendo un poco a la cosa de López, y aquí tú estás diciendo que, claro, no, en el fondo no hay un legado por parte de Allende. ¿Y cuáles fueron, digamos, los momentos en que ya, y tú dices que ya lo había anticipado un político, ya en el 71, pero cuando ya empiezan los demás a darse cuenta de que esto no iba a tener un buen término y empiezan a buscar la posibilidad de salir de esto? Mira, ¿Qué lo hay muchas. gatilla, digamos? ¿Qué lo gatilla después, obviamente, las tomas de los Claro, terrenos, la guerrilla urbana y todo eso? ¿Qué momento es como la parte, sí. digamos, que gatilla, que la parte principal, como para decir, sabes que esto se puso color de hormiga, creo que tenemos que cambiar de rumbo? Claro, mire, hay muchas voces antes de eso, pero bueno, las voces no hacen muchas cosas, las voces son voces nomás, solamente la recepción de esas voces que se transformen en acción política hacen algo, pero bueno, existían políticos que desde antes que Allende llegase al poder, oficialmente llegase al poder, el 3 de noviembre de 1970, estaban llamando a toda costa a que no se votase por él, como el caso de Edmundo Pérez Zújovich, ¿ya? Que fue después asesinado, y yo encuentro ahí que hubo algo medio turbio, que no lo mataron por la cuestión de la Pampa Irigoyen, sino lo mataron por otra cosa. Ya, pero eso es una especulación mía. La cuestión es que ya después de la marcha de las cacerolas de 1971 iba a generar un cambio en la marea política, porque la democracia cristiana en su mayor parte, que fue bastante cándida con el gobierno de Allende, sobre todo su presidente Benjamín Prado, que creía en la figura de Allende, que lo consideraba que él no mentía, y además que con el Estatuto de Garantías Constitucional Allende iba a respetar la institucionalidad y la república, cuestión que, como lo dejó claro en la entrevista de Regis Debray, lo firmó por una finalidad táctica nomás. Pero después de la marcha de las cacerolas, sobre todo por el ataque a las mujeres, porque hay que recordar que las mujeres que salieron, si bien algunas eran de derecha, otras eran independientes, el grueso era demócrata cristiana, ¿ya? Muchas de las mujeres que salieron en la marcha de cacerolas del 1 de diciembre de 1970 eran de la DC. Cuando la DC todavía era cristiana, si se puede decir, ahora no le Claro, queda ni lo cristiano. y un partido poderoso, porque el perfil político casi del 40% de la población, bajo una encuesta de un político y estadista de la época, Jamuy, así se llamaba el hombre, calculaba que el 40% era DC. Era DC.
Entonces, después del ataque a las mujeres y además de la falta de probidad y de honestidad del ministro del Interior, que en esa época era Toá, y del intendente de Santiago, presentaron una indecencia increíble, diciendo de que las que estaban atentando contra los miristas eran las mujeres. Y los miristas, en serio, esas frases salían. ¿Ya? Y que la izquierda se victimiza mientras... Sí, los miristas fueron provocados por las mujeres y entonces los miristas empezaron a lanzar papas con gilet, palos con clavo, piedra, te iba a preguntar yo por lo de las papas con gilet, porque se supone que ellas estaban ahí caceroleando, sí. Si se puede decir, eso fue lo más violento que podría haber sido el hecho de que estuvieran caceroleando, pero de ahí a tirarle papas con gilet y palos con clavos, como decías tú. Sí, sí, claro, y ácido. Hay muchos casos. Ácido también. Wow. Sí, ácido. Hay 2 mujeres que salieron con daños por ácido en el cuerpo, en los brazos y una en la cara, si no me equivoco. Y entonces, obviamente, esta gente, y al ver que Allende no hizo nada, ya ni siquiera una frase en el diario, en La Nación, diciendo que estaba consternado por esta situación, no pasó nada. Entonces, la democracia cristiana empezó ya con el proceso de acusar constitucionalmente a Toá. Sí. El papá de la Toá de ahora. Estaban preguntando, sí, porque Toá no es un apellido muy común. No. Lo que pasa después, esto es como anécdota, Allende, para no sacar a Toá, porque Toá prácticamente era su mano derecha, o era una de sus manos derechas, lo que hace Allende es cambiarlo. O sea, lo destituyen como ministro del Interior, pero lo transforman en ministro de Defensa, pero lo mantiene dentro del gobierno. No se iba a deshacer de Toá. ¿Ya? Entonces la democracia cristiana empezaría ya a formular una especie de frente con el Partido Nacional y con la democracia radical, y después se iba a concluir en las elecciones del 73 como la CODE, Confederación de la Democracia, que iba a ser todos los partidos y movimientos que están en oposición al gobierno de la UP. La segunda fase del proceso contrarrevolucionario, si lo podemos llamar así, fue el paro de camioneros de 1972. Porque aquí los gremios, que en esta época estaban politizados, no solamente por gente de izquierda, sino también por gente demócrata cristiana y por de derecha, empezarían ya a movilizarse en un sentido más bien, no de sacar a Allende del poder, sino más bien que hiciera su pega. Ese era el discurso. Que no buscaban hacerle un golpe de Estado, no buscaban hacerle eso, sino más bien buscaba de que Allende se pusiese los pantalones e hiciese su pega como presidente de Chile. ¿Ya? Una posición así media conciliadora, de que ya, pues presidente, haga sus cosas, no era una posición de que los buscaban sacar, insisto. Y entonces aquí vemos que parte de los camioneros, después los colectiveros, las micros, los pequeños gremios de comerciantes de distinta índole, y entonces el paro se hace general y en todo Chile. Y eso le salió el tiro por la culata. Fue tan así de que el mismo Allende tuvo que generar un nuevo gabinete con militares. Y ahí entonces aparecería el general Carlos Prats. Entonces, imagínense cómo estaban los socialistas, cómo estaban los comunistas en esa época, que tuvieron que cambiar toda su planificación ministerial para atraer militares. En esa época no tenían animadversión como hoy día tienen a los militares, o sea, miraban a los militares como neutralmente, ¿ya? No los miraban con desprecio como lo hacen hoy en día. Los miraban neutralmente, incluso muchos de los altos mandos militares eran seguidores del UP. El general en jefe carabinero, José María Sepúlveda, era de la UP. Carlos Prats era, si bien nunca lo declaró, pero obviamente en sus discursos y en sus formas se sabía que era simpatizante de la UP. El almirante Montero de la Armada era seguidor de la UP. Incluso salen fotos con el mismo Fidel Castro sonriendo y tomándose fotos. ¿Ya? Si el único que no era de la UP en esa época era Ruiz Danjau, que era el de la FACH. Esa es la cuestión. Así que con el paro de camioneros de 1972 iba a generar una primera gran movilización de las masas de izquierda. La izquierda revolucionaria diría, tenemos que movernos porque se acerca el momento de la coyuntura histórica para generar la revolución.
Y lo iba a repetir mucho el MIR, sobre todo Oye. los congresos, el congreso de MIR de 1973, que están los discursos, incluso hay un video en YouTube. Yo lo subí a mi canal, pero YouTube me lo censuró, así que no se los puedo mostrar, pero están los discursos. Oye, acá disculpa, te hago un paréntesis porque Marcos Oscar dice, ¿es verdad que los camioneros protestaron también porque Allende quería estatizarlo? Sí, había intenciones de hacerlo, Marco. Incluso Allende generó un contramovimiento, que ahora se me olvidó el acrónimo, pero eran de camioneros partidarios de la UP. Ah. Que no eran tanto, ya, vamos a ser justos, no eran tanto. Era una masa de camioneros que eran seguidores de la UP y entonces de esa forma había un enfrentamiento entre los camioneros de la oposición versus del gobierno. Pero no eran tanto, era como para mostrar, era como para decirle a la gente, miren, nosotros también tenemos camioneros que están con nosotros, ¿ya? Oye, a todo esto me acordé. Siempre se ha dicho de que había escasez de alimentos y que los alimentos los escondían los empresarios. ¿Qué hay de cierto en eso y qué es lo que es mito y qué es verdad? Hay de todo un poco, ¿ya? Los empresarios no escondían alimentos porque buscaban vender, ¿ya? Lo que pasaba es que hay que mirar desde el inicio de la producción del alimento, ¿de dónde venía la principal fuente de alimentos de Chile? Del campo. Claro. ¿Qué pasaba con los campos? Estaban tomados. Estaban tomados. No prácticamente no estaban produciendo. Claro. Y los que estaban produciendo, existía el terror de que se quemasen o se lo tomasen. Y incluso vemos nosotros una disminución de trabajadores del campo que está en el libro de la historia económica de Chile de, ¿cómo se llama?, de Erich Heindel, que de 640.000 que habían en el 70 bajaron a 560.000 en el año 73, o sea, casi 100.000 trabajadores salieron del campo. Mira. Había disminución de mano de obra. Segundo, lo que buscaba hacer Allende era una dirección, o bueno, no una dirección, sino más bien ya la tenía, que por medio de la Dirinco, que es la antigua, es la Dirección Nacional de Comercio, o sea, de comercio, era como la antigua CERNAC. ¿Ya? ¿Ya? Y bajo también lo que son las HAP, iban a generar la administración y la distribución de los productos, porque buscaba generar como un supermercado, una empresa de distribución estatal que era la DINAC. Ahí vemos también problemas de distribución con las HAP, que eso queda para un capítulo entero, porque hay unas cuestiones pero que son increíbles de lo que pasaba. Pero con la cuestión del acaparamiento, el acaparamiento, según los escritores de izquierda, comenzaría en el año 72 cuando empieza a escasear cosas. Y eso es normal y no es un acaparamiento que ustedes piensen de que llegaba una vieja cuica de Vitacura y se llevaba todo el supermercado. No se refiere a eso. Eso es una mentira y un mito que repite la izquierda. No existía acaparamiento masivo. O sea, ejemplo, supongamos usted, Viviana, escucha de que está escaseando el trigo, entonces usted va al supermercado y usted compra 2 bolsas de harina y en esta ocasión compra 5, ¿ya? Para tener un poquito más. Claro. Y eso lo hacía tanto gente de clase baja como gente de clase alta, lo hacía todo el mundo. Y no por una cuestión política, sino una cuestión que necesitaban comer. Y Claro. estaba la incertidumbre de que no iban a comer. ¿Ya? Y en tercer lugar, y como lo ahí menciona José Aurelio, aparte de la fijación de precios, que también estaba afectando la misma economía, el mercado negro lo dirigían principalmente los mismos tipos de la JAP. Porque ellos tenían la distribución del alimento, entonces los vendían más caro en el mercado negro. No estoy diciendo que por ahí no haya algún empresario o algunas personas que vendían sus productos en el mercado negro. Claro que pudo haber existido, pero existe más datos y de gente de la misma JAP. Acá justo dice el Tata Augusto, mi mamá me contaba que algunos de la JAP vendían mercadería en el mercado negro e incluso la misma gente por iniciativa propia hacían trueque. Sí. Y acá dice, claro, aquí dice, José Aurelio hizo, claro, pero pues si por la inseguridad uno se aseguraba con comida porque no se sabía si habría después. Bueno, y acá justamente MC decía como lo que pasó en la pandemia, ¿se acuerdan? Que también estábamos con esa situación.
¿Te acuerdas cuando empezaron a comprar así como locos en algún momento? Sí, sí sé. Todo el mundo se aseguró con un poco, incluso yo. Yo No hice una algo cuestión, parecido, no pero una cuestión de loco. yo venía comprando desde el 2019, sí, porque dije, oh, esta cuestión se Sí, viene heavy. Antes que empezara todo lo de, pues dije, empezó ese desastre de la claro. insurrección. O sea, no Y yo una dije, cuestión loca, loca, así en y el después sentido vino, de que claro, comprábamos y, kilos de y cuestiones, después vino el pero encierro, entonces, sí, obviamente, pero una cuestión de seguridad. no sé, incluso a mí me mandaron cosas del sur para acá cuando estábamos encerrados, sí, fue una cuestión, No, es oh, una cuestión de seguridad nomás. sí, no, porque hay que asegurarse. Bueno, yo igual siempre venía diciendo, guarden lentejas por otros Sí, garbanzos, por si acaso, y todavía lo mantengo. es correcto lo que dice MC. Pusieron límite también de lo que uno compraba. Ponían límite. No, y después también no te dejaban comprar cosas, les ponían unas cintas así, ¿te acuerdas? Sí, No podías comprar ropa de guagua. Ay, no, es que yo no encontré tan. Ay, es que ese periodo en la historia va a ser algo bastante interesante para que lo analicen los psiquiatras más adelante. Pero bueno, me estaba acordando de otra cosa. Se me vino a la mente Baradit, el autor que tanto te gusta. Y me acordé de una novela que él sacó, que nunca la leí, se llama Cinco, que se supone que es ah, como la internet que tenía. Yo en una época casi me lo creía, cuando lo contaba él era como tal, en esa época todavía me creía las cosas que decían algunos. Y más de alguna vez me leí un par de libros de él, de los primeros que sacó de la historia secreta de Chile. Em, pero, por ejemplo, cuando sacó esta novela, dice que estaba basado en este proyecto que él realizó y que supuestamente nosotros habríamos tenido internet mucho antes que muchos otros países. ¿Cómo desmitificas tú todo ese relato de Baradit? miren, punto número uno. Yo sin ser ingeniero en informática, pero estoy rodeado de ingenieros en informática, Ujú. de amigos y de familiares, desmienten totalmente de que eso iba a ser Internet. Ya no iba a ser Internet. Lo que se iba a generar era un sistema de planificación central digitalizado, porque este ingeniero en informática, uno de muy inteligente, uno de los mejores de la época, que era canadiense, que se llamaba Stafford Bear, como cerveza, Stafford Bear, lo que buscaba era generar un sistema centralizado, digital, para que dirigiese toda la empresa estatizada del país. Eso era el proyecto 5. O sea, en vez de tener a un consejo de 10 personas, o sea, de 1000 personas dirigiendo cada empresa del país, lo iba a hacer una máquina. Y entonces iban a tener a 10 personas dirigiendo esas máquinas y entonces saber cuánto producir, saber cuánto vender. Planificación centralizada, pero digital. No, y a mí lo que me llama la Ahí lo atención es que él dice el decía moto. decían que como Allende lo habían sacado del poder, No, él no logró, decía, él no logró no. realizar ese sueño. Oye, acá disculpa, pero Marco justo dijo algo, dice, paralelamente, terroristas argentinos de entonces secuestraron a empresarios y pudieron escaparse hacia Chile, donde Allende los protegió y luego enviado a Cuba. Ay, no sé si es enviado o qué. Sí, ¿Se entiende? No es que no sé si sí, está bien la palabra o no. ¿cómo se llama en Argentina? Un secuestro de un avión dirigido por, se me olvidó el nombre, pero el apellido es Santucho, Ujú. ya que era como del MIR de Argentina, ¿ya? Ya, Entonces se escaparon de una cárcel donde iba a escapar casi unas 20, 30 personas, incluso estaba la esposa de Santucho ahí, no logró escapar, la fusilaron después, pero mm, Santucho más casi una decena de tipos lograron escapar, se tomaron un avión en Argentina y lograron aterrizar acá en Pudahuel. mm, Y entonces de esa forma, en esa época, Lanusse, que era el presidente de Argentina, que era un militar, insistía a toda costa de que lo entregase a la justicia, que lo entregase al gobierno de Argentina. Entonces Allende no accedió y los dejó protegidos acá en Chile y después estos mismos se fueron a Cuba. no me eches. Después Santucho volvió a Argentina y tengo entendido que lo terminaron fusilando, pero bueno, es el caso del avión secuestrado, que lo voy a hacer en formato de video más adelante. Hay buen Mm, material que también entrega la revista Punto Final. mira. Obviamente defendiendo a los terroristas, pero entregan datos en el sentido de que la prensa chilena no entrega. Bueno, lo bueno es que tú lees entre líneas y así. Sí,
Tú lo puedes poner después ahí con toda la traducción del texto. Mira, porque en el fondo hay que traducirlo. Mira, acá, Sí. espérate, acá dice Unión y Fuerza, dice... que esto te lo mostré hace un momento, decía, es un interesante proyecto, pero no se trataba de Internet, sino de una gestión industrial. Y acá José Aurelio había dicho, pero si casi todas las industrias estaban en paro o tomadas pidiendo aumentos de sueldo y los empresarios lo que hicieron era pagarles a los trabajadores con mercancías producidas por la misma empresa. Después dice acá, eso pasó en FENSA, en Madensa, en la IRT, etcétera. Y dice acá, y lo que hacían después los trabajadores, vendían los refrigeradores y las teles en el mercado negro. Sí, pasaba eso. Uy, qué tremendo. Pasaba Qué eso. tremendo. ¿Cómo Y el- debe haber sido de complejo vivir en esos años? Yo no entiendo cómo lo habrán hecho mis papás, pero bueno, vivíamos más en provincia, quizás allá no llegaba yo creo que acá en Santiago, en el fondo, que es la capital, debe haber sido más complejo todavía, o también en ciertos lugares en específico de Chile. acá en Chile existían 4 zonas de interés para la Unidad Popular. Incluso lo iba a dejar el Plan Z ratificado eso, ¿ya? Obviamente la joya de la corona es Santiago. El que tiene Santiago tiene Chile. Y eso ha sido desde siempre. Pero era fundamental tener también Concepción, Valparaíso y Antofagasta, ¿ya? Y entonces no por nada en Concepción iban a salir grandes revolucionarios y también cerca de Concepción, bueno, no tan cerca de Concepción, pero ustedes entienden las dimensiones, iba a estar lo que es Colcura, iba a estar Lota, que iba a ser la gran muralla de la izquierda en el sur de Chile, Lota. Entonces era de interés de la Unidad Popular tener esas zonas. Y también en Concepción había ganado la Unidad Popular. Hay un artículo muy interesante hecho, obviamente, por un izquierdista, pero que habla sobre las elecciones en Concepción y sobre el poder popular en Concepción, y era bastante grande. O sea, grande no me refiero que era el 100%, ni el 90%, ni nada de eso, pero me refiero, era una masa bastante sustancial de gente que votaron por la UP en Concepción, ganaron casi en todas las provincias de Concepción la UP. Entonces, en otras palabras, Concepción era de la UP. Mira. El MIR nace en la UP, o sea, perdón, nace en Concepción. Incluso el gran enfrentamiento que tiene el MIR con el Partido Comunista en Concepción. Porque hay que recordar que en la Universidad de Concepción matan a Arnoldo Ríos. Y Arnoldo Ríos era un mirista y que fue asesinado por un tipo de la brigada Ramón Parra. Pelea entre ellos mismos, entre la gente izquierda. Y claro, y quedó la embarrada, porque esto fue a nivel gobierno. Fue bastante inteligente lo que hizo el MIR porque intentó ponerle paño frío, porque sabía de que si la misma gente del MIR, que eran bastante termocéfalos, se calentaban mucho, iba a quedar la embarrada. Oye, disculpa, pero estoy con una tos de perro. No, tranquila. Tengo que estar apagando el micrófono a cada rato. Mira, acá Loreto decía algo. Al principio decía mi mamá, hablando de las dificultades de esa época, mi mamá era joven y me cuenta que tenía que ir a trabajar hasta en camiones porque no pasaban micros. Decía también, muchas veces se quedaban sin locomoción para la vuelta y mi mamá caminaba de Plaza Baquedano a Estación Central donde vivía. Oh, qué tremendo. Yo alguna vez también tuve que caminar largos tramos, pero eso fue porque no tenía plata para la micro. Pero en esa época, imagínate todos los días estar en eso, qué terrible. Y acá, Unión y Fuerza dice, el sistema de gestión industrial que pretendía Allende ha servido de sustento para el desarrollo teórico que es bastante vanguardista de la teoría del cibercomunismo. Dice que hay gente bastante inteligente metido en ello. Mira, sí. No, bueno, si no hay escuché que... hablar a la polola de Elon Musk, la mamá de su hijo, hablando del comunismo dentro de la internet. Cibernético, claro. De este mundo como ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue el nombre. Hay alguien que me ayude, no estoy pensando bien ahora, a esta hora. ¿Qué cosa? Esta cuestión como de lo que estaban promoviendo de como un mundo virtual. ¿Cómo se llama esta cuestión? Ay, hoy no me puedo acordar, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me puedo acordar en este momento. Es que está el metaverso. Metaverso. Entonces ella lo promovía como un lugar así, como en el fondo era como una especie de comunismo, como él dice, así, como un cibercomunismo. La Deep Web. ¿Ah? No. El metaverso, no, la Deep Web no nada que ver.
el metaverso o el omniverso, que es la empresa que es la contraria a la de Mark Zuckerberg, ¿cachai? Sí. Entonces ella lo promovía así como con todo como con todo el argumento comunista, ¿cachai? Pero dentro del mundo cibernético. Sí, no, sí, es lo que dice acá el Moto. Esta gente, la gente que creó y prácticamente puso en marcha el proyecto 5 era, pero de lo mejor que había, ¿ya? Era de lo mejor que había. O sea, hay muy pocos trabajos, yo no voy a analizar el trabajo de Baradit porque no lo voy a hacer, no porque sea Baradit, sino por lo que escribe Baradit. No vale la Pero pena. no, hay unos trabajos que tengo ahí para leer más adelante que habla del proyecto 5 y yo creo que ahí me debo buscar un ingeniero en informática o que trabaje la historia de la informática y ahí traerlo al canal para que hable del proyecto 5 pero a profundidad, pues, que nosotros entendamos, porque lo que puedo hablar yo es una cuestión muy superficial, pues, ¿ya? Pero que lo explique un experto acerca de eso sería muy interesante, pero no hay que mirar a huevo lo que estaba haciendo Allende. Allende estaba haciendo una cuestión muy vanguardista, como dice el Moto, acerca de la planificación central digitalizada. No, pero igual, de todas maneras, el libro que te mencioné ese es una novela que inventó Baradit basado en ese proyecto. Ah, ya, pensaba que... Bueno, todo No, lo que no, no. escribe Baradit son novelas. No, esa es novela, igual que la otra cosa se llama Cafulcura, que también es una novela, ¿cachai? En cambio, las otras que supuestamente son históricas son las historias secretas ¿cachai? De Chile. Esas se supone que son históricas, pero ahí le ponen su cosecha, ¿cachai? Pero las otras dos son novelas. Cafulcura y Cinco son novelas. No, no lo he leído. No lo he leído. Y no lo pienso leer tampoco. Ay, acá me está haciendo Espérate, dice, pero el cibercomunismo no tiene que ver con lo virtual digital, sino con la gestión de los medios de producción por medio del desarrollo de inteligencia artificial. No es aplicación virtual, sino real. Ah, ya, es que la otra vez yo escuchaba a la mamá del hijo de Elon Musk que estaba diciendo una cuestión relacionada, pero con el metaverso, pero lo estaba promoviendo como algo, como una cosa comunista, ¿cachai? Pero bueno, me voy a ver como una utopía comunista, decir, como diciéndole a todos que era súper bueno vivir ahí, así como proyectarte dentro de ese mundo. Bueno, voy a tratar de buscar ese video, lo vi hace tiempo. Pero era comunismo, pero llevado al espacio virtual, ¿cachai? Como para llamar a la gente joven, especialmente los millennials y los progres actuales. No, si era una cuestión muy rara, bueno, pero son cosas. Quizá acá. Jara 911 dice, estimados, ¿conocen artistas actuales que ilustren o dibujen, pero con un mensaje todo lo opuesto al panfleterio de izquierda, tipo Chico Sácer o Progremones, incluso de corte cristiano? Bueno, yo conozco al Chico Sácer, quien más estaba, el otro es el pelado Coelho. Claro, está también el Z Atlas. No me acuerdo de Z Atlas. Creo que lo he visto, pero no estoy segura. Sí, hace buenos trabajos también. Y lo otro, si buscan artistas, por ejemplo, como en el caso de artistas libres que trabajan el realismo contemporáneo, donde ya tenemos obras de arte relacionadas ya con la pintura, también pueden buscarlo, pues ahí está Zángano Pintor entre ellos, está Ricardo Ramírez, pero en el caso de los que son ilustradores, bueno, los que te mencioné, y ellos conocen más gente, obviamente, porque es como un grupo que igual creo que se encuentran en redes, si no me equivoco, así que pueden contactarle a alguno de ellos y consultarle. ¿Qué dice acá? Espérate. Aristarco dice, llegué, no se levanten. Bueno, ya no íbamos, así que no te preocupes. Hola Aristarco, ¿cómo estás? Dice en el directo, ¿qué? ¿Andabas allá? Ya, eso lo vamos a obviar. Ya, perfecto. Allá, ahí dice, Urajara dice, muchas gracias. Sí, es mejor que te contactes con ellos en su Instagram. ¿Qué dice acá? Ah, sí. Bueno, esto es lo que Girardi tiene unas ganas tremendas de que nos pongan chip en la cabeza, yo creo, porque como estaba con la cuestión esa de la... ¿Cómo se llama? Esa ley que promulgó él y que se aceptó. ¿La de la neurodivergencia? Era los neuroderechos. Sí. No, la neurodivergencia, no, los otros son los neurodivergentes. Va asociado a eso, a los neuroderechos.
los neuroderechos. Entonces ella en el fondo, porque le hablaba acerca de llegar a meterse en los pensamientos de las personas. ¿Cachai? Y no, eso es demasiado totalitario, sí, yo no quiero que se metan en mi cabeza. Así que, Oye, profesor, ha sido un agrado escucharte y aprender contigo, porque como te digo, yo soy realmente una gran ignorante con respecto a la propia historia de la época en que yo nací. Y como te digo, muchas cosas me llegaban por comentarios, por lo que te iban diciendo. No tengo mucha memoria de las cosas del colegio, especialmente las clases de historia, pero me acuerdo que en esa época, por lo menos, los profesores, aun cuando tenían un pensamiento político, no te metían sus ideologías en la cabeza. Te pasaban las cosas como correspondían, materias, ¿cachai? A diferencia de ahora que a muchos profesores, en el fondo, programan a los chicos y los adoctrinan, especialmente en cosas relacionadas con el marxismo cultural o con la ideología de género. Entonces, tengo buenos recuerdos, pero no recuerdo demasiado de mi niñez y de las cosas que me pasaron en el colegio, pero por lo menos no estaba ese sesgo, digamos, que existe actualmente. Pero igual no se tocaba mucho ese tema. Entonces, como te digo, muchas cosas llegaban a uno por lo que comentaban los parientes, los conocidos, alguna amiga, algún amigo, pero no... Y lo demás también se iba deformando con el tiempo. Cuando ya ibas creciendo más, te encontrabas con gente que te contaba la otra historia, esa que he contado siempre a la izquierda, en donde de alguna manera, se pone a Allende como un personaje muy importante y lo ve como un tremendo periodo que fue truncado por la llegada del gobierno militar. Y no te cuentan más allá de eso. Entonces, yo he tenido como pedazos, fragmentos, y gracias a tu canal he ido aprendiendo bastante, porque debo admitirlo, soy ignorante con respecto a ese tema. Voy aprendiendo cada día más y yo te agradezco enormemente que hayas estado acá. No, de nada, un placer y muchas gracias por la invitación. Solamente quiero decir dos cosas. La primera cosa es que, Moto, hácete el programa nomás de la cuestión del cibercomunismo y el criptocomunismo. Y la segunda cosa, Moto, si también podía hacerte un programa, obviamente, si tú quieres, sobre el situacionismo. Me interesa mucho ese tema. No sé si tú conocís del situacionismo. ¿Qué es ¿Ya? eso? Es una postura, ¿cómo se llama? Hecha por, ¿cómo se llama este tipo que era un director de cine y filósofo francés? ¿Cuál? Guedard, algo así se llama este fulano. Sería interesante que lo tocara y tú también, Moto, acerca de eso. O el fin de la verdadera socialdemocracia, también. Ustedes que cachan más que eso que yo, sería interesante. La otra cuestión es que agradezco mucho la invitación, Viviana, la agradezco mucho en verdad. Yo lo único que le pido a la gente que está acá es que me ayuden a difundir el contenido de la Unidad Popular si queremos hacer un contrapeso. Esto ya suena bastante desagradable, la batalla cultural, porque ahora ya todo es batalla cultural, o sea, no sé, pues decirle un garabato al comunista ya es batalla cultural. No, ya se distorsionó mucho el término. Yo ya lo Es que llamo guerra. ahora se masificó, ese es el asunto. Claro, y lo utilizan para otros fines. Yo lo llamo ahora guerra histórica o algo así. Yo le Pero digo guerra espiritual, más que todo. también. Pero la cuestión es que ayúdeme a difundir el contenido. Si queremos hacer un cambio en esto, si queremos hacer un contrapeso al discurso que va a hacer este gobierno, sobre todo este año, ayúdeme a compartir el material. Si no me conocen, me llamo El Viejo de Historia. Pueden buscarlo ahí en YouTube y van a encontrar mucho material de la Unidad Popular. También, y no sé por qué no lo hice antes, pero estoy en TikTok también con el mismo nombre y ahí algunos videos le ha ido bastante bien. Así que tenemos que llegar a este público joven, sobre todo a los cabros que están en el colegio. Y solamente depende de ustedes. Yo me encargo de hacer el trabajo, ustedes tienen que pegarse el trabajo de la difusión. Eso pues, Viviana, muchas gracias. Yo voy a aprovechar de agregar algo más. El profe, yo he visto que es una persona completamente dedicada, porque de la primera vez que yo te invité para hacerte una entrevista, tu canal creció enormemente, tienes muchos seguidores y gente interesada en aprender de historia, y veo una gran dedicación de tu parte, es decir, se nota que tú tienes esa cosa que le faltan a algunos profesores, no digo que todos, pero a algunos profesores, que es la vocación de enseñar y educar. Y yo lo veo eso, se ve reflejado en tu trabajo, que eres muy ordenado, meticuloso en la forma en cómo presentas cada uno de tus trabajos, ya sea en directo o cuando haces las ediciones de video. Haces muy buenos videos. Has dicho que la gente te alega de que, ay, que son muy largos. Y yo digo, chuta, alegan por 11 minutos. Y yo encuentro que es demasiado de repente, como que la atención de la gente no se mantiene más de 5 minutos. Es muy raro.
Y yo digo, cuando hay algo con harto contenido, como lo que tú entregas en tu canal, es súper valioso. Creo que muy poca gente lo está haciendo. Entonces, y tú has tomado desde, me acuerdo esos videos tuyos que hablabas, por ejemplo, de los diferentes pueblos indígenas que existían en Chile, fuiste recorriéndolos desde el norte hacia el sur, diferentes etapas de nuestra historia, y fuiste por parte, como lo hace didácticamente un profesor en el colegio. Y es lo que falta actualmente, donde estamos llenos de ideología o sesgo político y donde a los chicos no se les está formando, sino que se les está deformando. Entonces, yo les sugiero a todos, yo creo que la mayoría acá ya están suscritos a tu canal, pero compártanselo a otras personas, comenten sobre esto. Yo no tengo TikTok, pero voy a seguir, obviamente, ahora tú ya tienes Instagram, te pueden encontrar como el viejo de historia 123, si no me equivoco, pero te sigo ahí. Sí. Porque había otro viejo de historia, me parece, si no me equivoco, una yo te busqué Sí. por el viejo de historia y había otro viejo de historia. Entonces, y dice, el viejo de historia 1, 2, 3. Y el otro que tienen que suscribirse es el viejo de historia y entre paréntesis, pura historia de Chile, cierran paréntesis, y porque hay otro viejo de historia también en YouTube. Entonces ahí se meten al canal y hay una cantidad de información para nuestra formación y nuestra educación buenísimo. Yo te digo, yo no he podido escucharlos todos. Yo a veces agarro alguno y lo escucho, pero ahora ya no te puedo seguir el ritmo porque llevas muchas cosas dentro de tu canal. Vas muy bien, yo te felicito enormemente. Eres un ejemplo a seguir de lo que es un profesor que realmente se preocupa y se ocupa de formar a la gente. Y eso es bueno. Eso es bueno y me gusta mucho de ti. Y estoy segura que te va a seguir yendo muy bien. Y de esto va a salir un tremendo documental, estoy más que segura. Porque de esto no mucha gente se atreve a abordarlo ni conversarlo. Sí, no, sí. Ha sido harta pega y sigue siendo harta pega, o sea, tengo que hacer los guiones. Ahora tengo que hacer el guión ahora. Yo creo que me voy a ponerme a hacer el guión de ahora para el video de mañana, que como le dije delante, yo creo que voy a tocar el tema de Antonieta Magel, bien estudiado, con fuentes, con el diario de la época que muestra todo lo que pasó, y ahí mostrar por lo menos la crisis del campo que se produce ya a principios del 71. Tocar otras temáticas también, yo creo que tocar sobre el cautinazo, muy importante también del MCR en Cautín, obviamente. Pero eso ahí voy a estar tocando temática y después ya cuando terminen los videos de la Unidad Popular, ahí yo ya no sé qué voy a hacer. Yo creo que, no sé, dejar hasta ahí nomás la cuestión del OP, o después hacer como videos shorts, una cuestión así como, miren, esto es lo que pasó, y videos de 50 segundos. No lo quise hacer así, porque lo encuentro que no es suficiente para hoy en día. Ya Exacto. te sirve como panfleto, pero panfleto para gente que no está tan adoctrinada, pero en cambio tener un video de 6 minutos con los datos, ¿ya? Y los videos y los diarios de la época, yo creo que tiene un poquito más de peso que un panfleto de 30 segundos. Claro. ¿Ya? No digo que los descarto, los voy No, a es que hacer, pero se pueden ocupar todas las plataformas, así está TikTok para lo más rápido claro, y breve, y está YouTube para las cosas más extensas y educativas. claro, por supuesto. Sí, sí, lo único que yo requiero de la gente es que se ponga las pilas con esto. O sea, me da igual cualquier video. Yo en mi canal tengo como 500 videos. He hecho 500 videos y directo y todo Claro, eso. mucho lo que has producido en este tiempo. Mire, se lo voy a decir a la gente y a usted, Viviana. Ignoren todos los videos. Piensen que no existe ningún video más aparte de los del OP. Véanse solamente los videos del OP. Nada más que los videos del OP. Y de esos videos del OP difúndalo, porque este año lo que más importa no es la guerra del Pacífico, no es la independencia de Chile, no es la monarquía, no es nada, es la unidad popular y el gobierno militar. Y en eso estoy trabajando a full. Oye, nada que ver, pero me acordé. ¿Sabes que hay un equipo en Antofagasta, creo que, o en Arica, que le hicieron una camiseta? Mira, nada que ver, pero me acuerdo, dijiste la guerra del Pacífico. Hicieron una camiseta parecida a los uniformes de la guerra del Pacífico, en honor a la toma del Morro. Te la voy a mandar, por ahí tengo la imagen, así que no la tengo en el computador, pero la tengo en el teléfono. Te la voy a mandar. Me pareció interesante esa noticia. Dije, qué bonito igual el gesto, po. En vez de ponerle montones de colores,
se preocuparon de hacer Con un la homenaje. banderita del arco iris, porque ahora está de moda, ahora estamos en el No, mes porque de... el mes, es que ahora es el mes, pero ahora han estado, yo hablaba hoy día en la mañana con Santi y dijimos, "Uy, están bastante calladitos, no, están como perfil bajo en Sí, este pues, momento acá en con Chile". todos los condoros que se han mandado. Así que ahora están como medio... Pero, No, por pues, ejemplo, en otros países lo han hecho, pero acá me encantó ver esa noticia donde se le está haciendo un homenaje a la toma del Morro de Arica, justamente con una polera basada en el uniforme de los soldados de esos tiempos. Imagínate, bonito, un gran homenaje. me alegro. Ahí te voy a mandar la imagen, te va a gustar. Profe, mantente conmigo un ratito. Te agradezco enormemente. Ha sido súper interesante lo que me has contado. Me has llenado de información y de formación que yo no tenía. Hay hartos datos que yo desconocía completamente. Como te digo, me considero una ignorante con muchas cosas relacionadas con esa época de la historia de Chile. Y nunca fui una lumbrera, digamos, en historia. Yo siempre se me daban vueltas las fechas, que era algo terrible. Todos los números se me daban vueltas. Me acordaba de algunos hechos, pero completamente separado uno de otro. No había un orden cronológico. Así que, chicos, muchas gracias por haber estado acá. Gracias por su atención. Nos estamos viendo, no estoy segura si la próxima semana. Pronto llega Horacio Justo. Mañana es el día de Corpus Christi para los que quieran ir a la misa, a las 12. Va a haber una procesión, por lo menos a la que voy yo, va a haber una procesión. No sé las otras iglesias. Y pronto, el 24, va a estar Horacio Justo en... Bueno, yo voy a poder ir el 24, pero va a estar en esa semana va a estar Horacio Justo presentándose en diferentes lugares, en Santiago, en Reñaca. Búsquenlo en Instagram, lo he estado publicando, para que puedan asistir a sus conferencias sobre el libro negro de la ecología, así que, o del ecologismo se llama. Así que para que lo puedan encontrar, y es un tomo donde vienen 2 tomos en uno, así que acá en Chile va a ser el único que lo tiene, los demás está solamente el primer tomo, acá van los 2 tomos en uno, y lo pueden encontrar justamente en librería Chema, ¿ya? Lo pueden comprar ya en preventa. Así que gracias a todos. Disculpen la ronquera y las toses, de repente tenía que apagar un ratito la cámara porque estaba pero con la garganta así, pero apretadísima. Así que les agradezco y mantente conmigo un ratito. Y cerramos con la canción que tú ocupas normalmente al final de tu programa, por eso yo lo hice así al comienzo también. ¿Aló, profe? Hasta luego, ¿no? ¿Qué estás esperando? Es que yo dije, ¿se muteó? No, No. muteémonos los dos y dejamos la canción. Mantente ahí, no salgas todavía del directo. Hasta luego. Voy a poner la música, así que estén muy bien. Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto luto. Él tendrá el país en quiebra, mejor invertir en dólar. La gente aún no lo entiende y es porque admira a Salvador. La patria hoy mira y tiembla, se irán al mercado negro. La inflación es el luto y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la convención es un club y el maconaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos serán puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán hambre toda la gente, es porque admira a Salvador. Sumarán normas cesantes, gobernar al ignorante, engaña con grandes plantes, y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la convención es un club, y el maconaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos serán puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán hambre toda la gente, es porque admira a Salvador. La democracia cristiana de nuevo vendió la patria, volvió a subir al trono a uno parecido a Salvador, porque él admira a Salvador.